9:54, muy buenas tardes. Se multiplican las concentraciones ilegales de motos y coches en los alrededores del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez de la Frontera. Estas son algunas de las peligrosas escenas que están sufriendo los vecinos de la zona. Carreras y maniobras al volante muy arriesgadas que ponen en grave riesgo la seguridad de quienes son testigos, pero también de quienes simplemente caminan por la zona. Coches y motos que acaban encima de las aceras y que incluso impactan con algunos espectadores. También exhibiciones de motos trucadas que tiran fuego por el tubo de escape y que pueden ocasionar incidentes muy graves. La Policía Nacional ya ha comenzado a realizar controles para evitar estas concentraciones. Brutal incendio industrial en Onda, en Castellón, que obliga a desalojar varias viviendas por la afectación del humo. Los bomberos han trabajado desde las 4:30 de la madrugada en la extinción del fuego originado en una empresa de palets y en la campa de un desagüe de coches. El fuego se propagó a una gran velocidad, dejando estas increíbles llamas que han calcinado todo a su paso y que ha provocado tales columnas de humo negro que ha sido necesario desalojar viviendas cercanas a la zona. A primera hora de esta mañana continuaban apagando los restos de fuego que ya se encuentra contenido sin tener que lamentar daños personales. Y dos jóvenes roban a plena luz del día y a cara descubierta 5 teléfonos móviles de alta gama valorados en 5.000 euros. Ha sucedido en una tienda de telefonía móvil en Denia. Los jóvenes entran con total naturalidad a la tienda y comienzan a observar los teléfonos. En un momento dado y a una velocidad sorprendente comienzan a arrancar de manera sincronizada los teléfonos. La dependienta parece que va a acercarse a ellos, pero no termina de hacerlo, dejándoles los segundos suficientes para arrancar otro par de teléfonos antes de huir con el botín. La cantante Laura Pausini se ve obligada a pedir oxígeno en mitad de su concierto. Se encontraba actuando en Quito, Ecuador, cuando hizo una breve pausa saliendo del escenario para poder recuperarse del mal de altura que le estaba ocasionando la altitud. En cuestión de 10 segundos, la cantante italiana pasa por el backstage y hace uso de la mascarilla de oxígeno. Rápidamente recoge su micrófono para volver al escenario y continuar con el show. Bueno, y a quien sí se le ha acabado el oxígeno es a este siluro gigante que han pescado en el Ebro en su paso por Logroño. Este ejemplar mide más de 1,5 metros, pesa entre 60 y 70 kilos y dejó a cuadros a los 4 jóvenes que lo han pescado este fin de semana. Para sacarlo del río tuvieron que tirar entre todos de la caña durante varios minutos y cuando lo sacaron a la orilla no se lo podían creer. La hazaña ha sido tal que posaron con el pez para que se viera el descomunal tamaño de esta especie invasora que rompe el equilibrio natural del Ebro. La cámara de seguridad de una joyería en Granollers capta el violento asalto que ha vivido por parte de al menos 4 individuos. Con un hacha destrozan la puerta de la entrada y consiguen colarse en el establecimiento. Una vez dentro, no pierden ni un segundo, revientan el escaparate y las vitrinas del local, saqueando al completo todas las joyas que se encuentran en la tienda y huyendo rápidamente en un vehículo que les esperaba fuera. Los Mossos de Escuadra no han querido revelar más detalles sobre el estado de la investigación, pero hoy hablaremos en directo con la víctima de este robo, la joyera propietaria del local. Bueno, y ahora nos vamos hasta Washington, en Estados Unidos, porque el atentado contra Donald Trump no deja de generar titulares. Esto es lo que pasa cuando un atacante entra en la cena de los corresponsales en la Casa Blanca y comienza a disparar a las 8:30 y 5 minutos de la tarde del sábado. Es el tercer intento en 2 años de acabar con la vida del presidente del país y tiene a su población en shock. Esta vez ha sido un profesor de 31 años de California llamado Cole Allen quien ha intentado matarlo. Sus disparos provocaron el pánico entre los 2.000 asistentes a la cena cuando se acababa de servir el primer plato y aunque la seguridad de Trump lo evacuó en pocos segundos, muchos se preguntan cómo el atacante logró burlar todos los controles de identificación. 10 minutos antes del ataque envió un manifiesto a su familia calificando a Trump de pedófilo, violador y traidor. Ahora está a punto de comparecer ante un tribunal federal y el presidente asegura que tenía motivaciones contra el cristianismo. En unos minutos hablaremos con el corresponsal de EFE en Washington, Eduard Rivas, para conocer los nuevos detalles de este suceso. Yeah, I read a manifesto. He's radicalized. He was a Christian, a believer, and then he became an anti-Christian. We live in a crazy world.
Creo que tenemos ya a Eduard Rivas, ahí lo estáis viendo. Eduard, muy buenas tardes. Cuéntanos desde 1, 2, Washington. 3, 4, 5, 6, 7. Hola, ya estás, estamos en directo ya, Eduard. Creo que ya nos estás escuchando. Cuéntanos qué se sabe ahora mismo de ese intento de asesinato a un miembro de la administración Trump. Cuéntanos. Bueno, ahora mismo lo que sabemos es que en cualquier momento el acusado comparecerá ante un tribunal aquí en el Distrito de Columbia, donde se le presentarán formalmente los cargos. La fiscal del Distrito de Columbia, de aquí donde está la capital, ya ha avanzado que en principio son como mínimo 2 cargos, uno de agresión a un agente y otro por llevar un arma. Estamos pendientes de lo que puede pasar y la Casa Blanca también prevé hacer una rueda de prensa para contar qué es lo último que se sabe. Eduard, tú estuviste allí. ¿Tú cómo lo viviste? Bueno, lo vivimos con miedo, con incertidumbre. Pasó todo muy rápido. Todavía estaba servida la ensalada. Acababa de empezar la cena cuando de repente se escucharon esos disparos. Nos abalanzamos todos al suelo para buscar refugio debajo de las mesas y enseguida, claro, era una sala llena de periodistas. Entonces todo el mundo empezó a grabar con los móviles y a intentar averiguar y contar al resto del mundo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero claro, tardamos unos minutos en entender qué es lo que había pasado. Pues Eduard, muchísimas gracias. Bueno, aquí en España sigue el juicio en la Audiencia Nacional con el caso Kitchen. Hoy ha declarado como testigo Soraya Sáez de Santamaría, la ex vicepresidenta del gobierno de Rajoy, que ha negado conocer seguimiento alguno a Bárcenas. También lo ha hecho Guillermo Bárcenas, el hijo del ex tesorero del PP. Ha relatado que él y su madre se sintieron muy inseguros durante los primeros meses de su padre en prisión. Cuenta que eran la familia más famosa de España y que motoristas con cámaras en el casco los seguían a todas partes, que recibían llamadas extrañas al telefonillo de su casa y que tuvieron que instalar cámaras por seguridad. Arantxa Efez. Sí, Gonzalo, y en un principio dice que creía que ese seguimiento era por parte de los periodistas hasta que, según él, comenzaron a sospechar que ese espionaje venía por parte del Partido Popular. Aquí hoy Willy Bárcenas ha reconocido que, según él, su padre, poco antes de entrar en prisión, le habló de una presunta grabación a Mariano Rajoy donde hablaba de la caja B del Partido Popular, pero que nunca llegó a escucharle. Dice que le hicieron la vida imposible a su padre desde instituciones penitenciarias en la cárcel y que, según él, esa orden venía desde arriba, haciendo referencia a quienes estaban en el gobierno en ese momento, y además reconoce que en varias ocasiones abogados del Partido Popular fueron a visitar a su padre a prisión. Esto es un adelanto. El comportamiento general hacia mi padre era muy hostil, como un acoso y derribo, claramente, para que, bueno, en mi opinión, para que dejase de hablar. En esa época, pues yo creo que éramos la familia más famosa de España. Y que notamos, tanto mi madre como yo, pues que había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco. Para susto, el que se ha vivido en la Feria de Abril de Sevilla. 4 personas, entre ellas 2 niños menores, resultan heridas por la rotura de una de las cuerdas de atracción del tirachinas. La cápsula en la que están queda suspendida en el aire de lado y se viven momentos de mucha tensión. Hoy hablamos con María y Ana, las madres de los pequeños accidentados, que estudian tomar medidas legales contra la empresa dueña de la atracción porque dicen que no se hacen responsables de lo que ha pasado. David Granados. Sí, los 2 menores impactaron contra uno de los pilares y quedaron suspendidos 10 metros sobre el suelo. Ellos dicen que perdieron la noción del tiempo. Quien no perdió la noción del tiempo, se te hicieron eternos los 15 minutos que pasaron hasta que llegaron emergencias. Hablaremos con María, con Ana. Primera pregunta, ¿cómo están vuestros hijos? Bueno, pues ahora están en observación porque se están complicando pues algunas secuelas que han quedado del accidente y bueno, pues ahí estamos. Bueno, pues ampliaremos información con ellas dos y os daremos también un avance de cómo va la investigación de la policía en unos minutos, aquí en Directo al Grano. Acto de reparación a Dolores Vázquez en el Ministerio de Igualdad. 26 años después de pasar 519 días en la cárcel, acusada injustamente de matar a Rocío Baninkoff, el gobierno la homenajea. Dolores, muy emocionada, ha agradecido el perdón oficial, pero espera una indemnización y que también le pidan disculpas todos los que dijeron mentiras sobre ella. Aunque ha logrado recuperarse del fatal error de la justicia, admite que aún no ha superado ver los flashes de las cámaras y el sonido de los cerrojos. Asegura que durante el juicio, donde se la condenó sin pruebas, se sintió como un mono y relata el infierno que pasó fuera y dentro de prisión, donde sufrió todo tipo de ataques lesbófobos. José Araque.
Sí, Gonzalo, es que además en el caso de Dolores, el que fuera una mujer que amaba a las mujeres se convirtió en el arma arrojadiza para que esta mujer fuera condenada. Fue a todas luces, además condenada por un crimen que no cometió. Estábamos hablando a todas luces, efectivamente, de un error en la investigación, en los investigadores, en la Guardia Civil, de un error judicial, pero también de un error como sociedad encarnada en ese jurado popular que la acabó condenando por el asesinato de Rocío Baninkoff, cuando el verdadero asesino era Tony Alexander King. Por eso hoy para Dolores era tan importante este homenaje que ella misma había pedido, porque durante años insistía en que ya que no había recibido ningún tipo de indemnización, que al menos el gobierno le pidiera perdón. Lo que hemos vivido hoy en este Ministerio de Igualdad es el primer paso, un día de justicia y reparación, pero el primer paso de muchos que están todavía por dar. Enseguida analizamos todas las palabras de Dolores Vázquez y les vamos a mostrar aquí en directo al grano cómo ha sido su salida por la puerta de este ministerio, completamente feliz y rodeada de los suyos. Esto es un avance. Hay dos cosas que a veces no me dejan dormir. El cerrojo, ya sabéis de dónde, que todavía resalta, y en el juicio me sentía como un mono, un monito de feria, y yo me iba con una ansiedad que al día siguiente, antes de estar, no podía con mi alma. El miedo que tenía yo a la cámara. La Guardia Civil detiene a 2 mujeres en Santa Pola, en Alicante, por realizar tratamientos médico-estéticos sin titulación. Según la investigación, una de ellas, que trabajaba como observadora en una clínica del municipio, hacía las labores de médica sin serlo e inyectaba a las víctimas sustancias psicotrópicas y tratamientos antienvejecimiento sin control sanitario. La otra, arrestada, hacía de apoyo y se encargaba presuntamente de elaborar recetas falsificadas para comprar los medicamentos en la farmacia. Pasaban consulta en su casa o en la de sus pobres pacientes, y ahora la Guardia Civil, que ha identificado a 5 víctimas, busca a más afectados. Nuria Grau. Sí, Marta, fue la propia dueña de esta clínica médico-estético de Santa Pola la que se percató de que estas 2 mujeres, una de ellas una falsa médico-estética porque no tenía el título homologado en España, le habrían estado robando dinero de la caja registradora de la clínica y también viales y medicamentos. La otra mujer lo que hacía era falsificar las recetas que se inscribían desde esta propia clínica estética. Esta mujer inmediatamente interpuso la denuncia a la Guardia Civil, una investigación que lleva llevándose a cabo desde mitad del mes de marzo y que ha logrado detener a estas 2 mujeres. Ahora bien, la Guardia Civil avisa y alerta a toda la zona costa de Alicante porque podría haber más víctimas de esta falsa médico-estética. Del techo de su casa caen aguas fecales a chorro y ya no puede más. Es el calvario que sufre Juana, una mujer de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Denuncia que lleva 6 años padeciendo las filtraciones del piso de arriba, que provocan humedades, moho, desprendimientos y olores fétidos en su vivienda. El propietario no arregla la avería, aunque hace 3 años un juez le obligó a indemnizar a Juana y a reparar los desperfectos. Jara Gómez. Eso es, compañeros. Estamos aquí con Juana en su casa, 6 años de padecer este tipo de humedades, de aguas fecales, y 3 años, ojo, desde que una jueza dictó sentencia firme y todavía no le han puesto solución. Juana, es desesperante. ¿Cómo se vive? Desesperante, yo estoy mal, yo me encuentro muy mal. Los nervios desatados, mal, de verdad. Yo no puedo vivir así. Yo le he dicho que ya no puedo más, ya es que termina conmigo. Esto no puede seguir así. Además, tú eres alérgica también a este tipo de mohos. Sí. Soy alérgica al hongo, al polvo, a la humedad, a todo esto. Y el polvo cae de arriba, cae un polvito finito que es que me cae fatal también. Y la alergia. Tengo el ojo izquierdo mal con la alergia, con antibióticos y gotas y pastillas para la alergia. Es una situación desesperante, compañeros. Luego vamos a hablar con ella de cómo está siendo todo este proceso burocrático, judicial, y cómo le está afectando también en su día a día, porque hay varias zonas de la casa afectadas. Bueno, el pistacho está de moda y el conflicto de Oriente Medio puede cambiar su mercado en el futuro, porque Estados Unidos e Irán son los principales productores. Pero, Juan Carlos, ¿hasta qué punto es importante para España el cultivo
de este fruto seco? Pues mucho, porque puede ser el futuro de nuestros campos y dejar en segundo plano productos tan implantados aquí como el del almendro. Hoy visitamos una empresa que cultiva y vende pistacheros, árboles de pistacho, y no dan abasto. Todos los que plantan los venden. Es un cultivo rentable y puede ayudar incluso a evitar la despoblación en nuestras zonas rurales. El fruto seco verde por excelencia está de moda y todavía no somos capaces de producir todo lo que queremos consumir. Se ha convertido en ingrediente imprescindible de pasteles, tartas, cremas o helados. Hoy en Comanda DAG analizamos el porqué de esta pistachitis, qué consecuencias puede tener en nuestra economía y si es bueno consumirlas a diario. Cada vez consumimos más en España y en el mundo. De hecho, a nivel mundial hay muchísima más demanda que oferta. Por eso España tiene un potencial impresionante y es el principal productor de Europa. Tiene unos ácidos grasos esenciales que nos van a ayudar a nuestra salud cardiovascular. Nos van a bajar los niveles de colesterol, tiene un bajo índice glucémico, nos van a ayudar en el control del peso. Un 20% de ese producto es proteína. Directamente convertirse en uno de los ingredientes fundamentales tanto de repostería como de alta cocina. Te podría decir que es que ya se está metiendo hasta en la cosmética. ¿Puede ser en el futuro un reemplazo para productos muy típicos españoles como la almendra? Dos pacientes que llevaban 1 año y medio esperando una cirugía se quedan sin operación a las puertas del quirófano en el Hospital Costa del Sol de Málaga. El motivo, una huelga de médicos. Hoy hablamos con nadie. Tras más de 1 año y medio de espera, 2 mujeres se quedan a las puertas de ser intervenidas quirúrgicamente por una huelga convocada por los facultativos. Hablamos con las afectadas tras quedarse tiradas en el hospital a pocos minutos de comenzar su operación. La riqueza en España no deja de crecer. Los más adinerados ya son un 62% más ricos que hace 5 años y las 59 familias milmillonarias se convierten en 76. El patrimonio mínimo se dispara hasta los 765 millones para ingresar en una lista que encabezan Amancio Ortega, Rafael del Pino o Juan Roy. ¿Qué le iba a decir? ¿Que es más rara y solitaria que un perro verde? Uno de los rostros más reconocidos de la televisión se sienta en nuestro plató para presentarnos el último de sus proyectos de una intachable y larguísima carrera profesional. Yo solo quiero irme a Francia es la nueva obra de teatro donde la actriz revela los secretos familiares de su personaje con un reparto muy especial de la herencia. La periodista habla con Raúl, que a pesar de tener un 65% de discapacidad intelectual, ha conseguido aprobar 2 oposiciones. Actualmente trabaja como personal de limpieza en la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia. Él y su hermana denuncian la poca oferta de escuelas especializadas en personas con discapacidad, al igual que la ausencia de un temario específico en las oposiciones. Pues ya ves que está aquí Martín Barreiro, ahora Hola. Hablaremos contigo, Martín. Santa Pola disfruta hoy de una jornada más propia de verano que de primavera, con cielos despejados y una temperatura máxima que ha alcanzado los 26 grados. En las playas de Levante y Gran Playa los bañistas aprovechan un mar en calma con el agua a 18 grados y vientos suaves del sureste de apenas 10 km/h. Es un día de pleno sol y terrazas a rebosar que marca el primer gran lleno de la temporada en la costa alicantina. Bueno, la provincia de Lugo y el interior de Ourense han sido el epicentro de una granizada histórica este lunes, especialmente virulenta en el entorno del Alto do Faro. Una supercélula ha descargado con tal intensidad que la calzada ha quedado sepultada bajo una espesa capa de hielo en pocos minutos, con temperaturas que se han desplomado de los 24 grados a los 6 de forma súbita. Los servicios de emergencia trabajan a destajo para despejar las placas de granizo acumuladas que en puntos de montaña han superado los 10 centímetros de espesor. Y las imágenes hablan por sí solas. Valladolid quedó completamente colapsada tras un chaparrón de una violencia inaudita que descargó 24 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. La tormenta transformó calles del centro, como Nicolás Salmerón, en auténticos canales y obligó al cierre inmediato de túneles estratégicos, como el de la Plaza Circular, al quedar anegados por balsas de agua insalvables. El alcantarillado, incapaz de drenar tal volumen de agua en tan poco tiempo, convirtió el tráfico en un caos absoluto, dejando tras de sí
un rastro de garajes inundados y una ciudad paralizada por la fuerza de este episodio torrencial. Bueno, el cielo se ha roto sobre Béjar. Este domingo una violenta tromba de agua ha colapsado el centro de la ciudad salmantina tras descargar con furia pasadas las 3 de la tarde, transformando calles principales como Libertad, Gerona y Recreo en auténticos ríos. El temporal, que coincide con el aviso amarillo en toda Salamanca, ha desbordado el alcantarillado, atrapando vehículos en pleno casco urbano y anegando negocios locales en la calle Tejedores, dejando una estampa de caos y serias dificultades para la circulación en la ciudad. Elena Godesart. Pues sí, pero es que además en Béjar llueve sobre mojado, especialmente para algunos vecinos del barrio de la Antigua, porque os voy a enseñar la que es, bueno, la que era la terraza de Pedro, porque fíjense, se ha derrumbado por completo y además lo ha hecho justo encima de la terraza de su vecino Carlos. Allí vive también una familia, se han quedado sin pérgolas, sin sillas, sin las mesas y de hecho pues hay parte del mobiliario de esta terraza que sigue atrapado debajo de todo este montón de tierra. Ahí estamos viendo, por ejemplo, las bicicletas. ¿Qué pasa? Que la acumulación de lluvias de todo este invierno, de toda la primavera, han hecho que el agua se vaya filtrando poco a poco en la tierra y que se haya desprendido por completo. Llevan así mucho tiempo, piden soluciones, porque es que además denuncian que tienen una fuga de una residencia que está aquí al lado y que por lo tanto se sigue filtrando agua y cada vez que llueve pues se echan a temblar. ¿Por qué? Pues porque temen que el agua se siga filtrando y acabe pasando lo mismo que ha pasado aquí en esta terraza, con esta terraza de arriba, incluso con la casa. Enseguida vamos a hablar con ellos porque están desesperados. Gracias, Elena. Bueno, más tarde os contaremos el tiempo que nos espera para los próximos días, pero antes, Martín Barreiro, esto que hemos visto, estas descargas, ¿no? ¿Esto se va a producir más? Está produciéndose ahora mismo, Marta, en el norte peninsular. Otra vez, si os fijáis en la imagen del radar, vemos núcleos muy parecidos a los de ayer a estas horas, precisamente prácticamente en las mismas zonas. Galicia, otras zonas del norte peninsular, otra vez tormentas muy fuertes que además a lo largo del día y mañana sobre todo se extenderán a muchas más zonas de España. Hoy los avisos en todo el norte y mañana se extienden a más regiones. Sigue la inestabilidad y si cabe mañana va a ser todavía más intensa. Bueno, pues luego en un ratito ya nos das toda la previsión completa, Martín, y ya más seguimos. Específica. Exacto, con más detalle ya seguimos hablando. Y ahora os voy a presentar a la mesa que ya están con nosotros. Bueno, Irene Zugasti, Chema Garrido, Antonio Jiménez, se incorpora Jaciel Paris, bienvenido, experto en seguridad, que vamos a hablar contigo de qué ha podido pasar ahí. Bueno, el pánico regresó a Washington este fin de semana tras el tercer intento de asesinato contra Donald Trump. En solo 2 años, el atacante, un ingeniero alojado en el propio hotel de la cena de corresponsales, burló armado los controles, obligando a una evacuación de emergencia que vuelve a dejar al servicio secreto en evidencia. Las dudas al respecto de la seguridad del presidente están abonando el terreno para todo tipo de teorías de la conspiración. Desde las palabras previas de la portavoz de la Casa Blanca anunciando disparos esa misma noche, o los fallos de la seguridad en el acceso al evento, hasta también esa evacuación del vicepresidente Pence antes que la de Trump. Una cadena de coincidencias que alimentan el misterio. Una visita de Estado que llega en el momento más cuestionado de la seguridad nacional estadounidense. Trump recibe hoy a los reyes de Inglaterra tras su tercer intento de asesinato en tan solo 2 años, lo que ha obligado a extremar precauciones, a calcular todavía más los dispositivos de seguridad que rodean este tipo de encuentros diplomáticos. Dispositivos en los que trabajarán agentes del servicio secreto, los mismos que evacuaron a Trump en medio del tiroteo. Todo ocurría en este momento en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Cole Thomas, el atacante de Trump, se salta el control de seguridad, accede así al vestíbulo del Hotel Hilton. Empuña una pistola, una escopeta y varios cuchillos. Comienzan los disparos. Los agentes de seguridad tardan 10 segundos en llegar hasta el presidente y una vez lo hacen... Wait a minute, let me see, wait a minute. Trump les pide que le dejen ver qué ocurre. Transcurren otros 10 segundos hasta que es evacuado. Para ese entonces, el vicepresidente J.D. Vance ya había sido retirado de la sala. Los periodistas presentes en el acto se ponen a cubierto. Se viven momentos tensos hasta que consiguen ser evacuados. Para Trump, su atacante actuó movido por el odio a los cristianos. He's radicalized. He was a Christian, a believer,
and then he became an anti-Christian. Y añade que él siempre mantuvo la calma. We live in a crazy world. El evento contaba con un interés extra. Era la primera vez que Trump aceptaba ir después de haberlo rechazado hasta en 4 ocasiones. Su secretaria de prensa aseguraba antes de la cena que el presidente estaba listo para la acción y añadía irónicamente que esa noche habría disparos en la sala. Ahora Trump ha aprovechado este tiroteo para reivindicar que se acelere la construcción de su salón de baile en la Casa Blanca. Este evento nunca hubiera ocurrido en el salón de baile militarmente secreto que actualmente se está construyendo en la Casa Blanca. Su construcción no puede ser lo suficientemente rápida. Y hoy son muchas las incógnitas que rodean este ataque. ¿A qué se refería su secretaria de comunicación cuando dijo que iba a haber disparos? ¿Por qué fue evacuado antes el vicepresidente que el propio Donald Trump? Y lo más importante, ¿hubo un fallo en la seguridad del evento? Bueno, la expectación era máxima porque por primera vez Donald Trump asistía a la emblemática cena de corresponsales, pero lo que debía ser una noche de gala acabó en un caos absoluto. Saludamos a Jacopo Lucci, corresponsal en Washington de La Stampa, que viviste en directo, ¿no?, ese intento de magnicidio y a escasos metros. Además, muy buenas tardes. ¿Qué detalles merece la pena resaltar ahora mismo después del paso de estas primeras horas? Sí, el hecho, la confusión y el miedo de las autoridades. Yo pude ver las caras del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la cara del director del FBI, Kash Patel, porque me pasaron enfrente y habían entendido que algo malo habían hecho, que algo se había equivocado. O sea, el hecho que este hombre pudo llegar hasta las escaleras que llevaban al salón es una falla de seguridad enorme, porque solo por coincidencia el hombre cayó y fue detenido. Entonces habría podido tranquilamente llegar, ustedes lo ven en los videos, corriendo y tomando de sorpresa a todos. Entonces es una casualidad. Si no ha llegado dentro del salón, quizás no habría disparado al presidente porque estaba muy lejos, pero habría podido disparar a nosotros. Yo estaba al lado de la puerta y escuché claramente los disparos y nos entendimos inmediatamente que era un ataque, pero no se sabía el tamaño, si era una persona o era un grupo terrorista. Claro, en estas imágenes estamos viendo además, que es una cosa que estábamos comentando, que J.D. Vance, el vicepresidente, se le saca antes que a Donald Trump. Donald Trump decía en esas imágenes, bueno, es que yo dije, un momento, que quiero ver qué está pasando. ¿Qué sabemos de este momento? Bueno, sabemos que son dos equipos de seguridad diferentes que actúan de manera diferente exactamente para tener una independencia si pasa algo. Por eso el equipo de Vance fue mejor y más deciso en sacar a Vance. Se ve un agente llevando a sus espaldas y toma de peso moviéndolo. Mientras Trump, él quería quedarse, dice que no tiene miedo y que ya ha pasado esto varias veces y por eso quería esperar y los agentes insistían, trataban, pero no quería irse, incluso con su esposa allí muriéndose de miedo hasta que no se fue y se cayó mientras salía y un agente se puso a hacer como escudo humano para proteger al presidente que ahora él se considera como una entidad divina, que no le va a pasar nada, que no va a morir y que va a desviar las balas. Este es su pensamiento ahora. ¿Y políticamente tú crees que esto va a suponer un rédito para Donald Trump? Difícil porque estamos hablando de elecciones en el Congreso, entonces es una cuestión más de los legisladores, senadores, y ya con la guerra en Irán muchos de los ciudadanos están cansados con esta administración y por lo menos tener un cambio en el Congreso podría tener un impacto, por lo menos ponerle un freno. Si por ejemplo la Cámara de Representantes pasa como supuestamente va a pasar de color, cambia de color en mano a los demócratas. Pero claro, seguramente a los ojos del MAGA, del movimiento Trump, es una pieza más que le da crédito y fuerza a este hombre. Pues Jacopo Lucci, periodista de La Stampa, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Un abrazo. Un abrazo. Jaciel París, tú como especialista en seguridad y en geopolítica, todos estos episodios que estamos viendo de atentados contra Trump, es verdad que este es el primero como presidente, los otros estaban ya candidato, ¿pueden hacer que Estados Unidos garantice la seguridad del presidente?
está pensado para ello. De hecho, lo que hemos visto es difícil, a veces parece difícil entender los elementos del protocolo del servicio secreto. Esta cuestión que hemos hablado, por ejemplo, por qué sacan primero a Vance y luego más tarde a Trump, y la gente que no entienda cómo funcionan estos protocolos puede empezar a pensar en teorías de la conspiración, que si hay algún favoritismo hacia un candidato o hacia otro, o algún enfrentamiento dentro de la administración. ¿Y por qué se hace Incluso si se ha permitido, hay quien dice también en redes sociales, si se ha permitido este ataque para incrementar la popularidad de Trump en un momento de horas bajas. Por lo que yo entiendo de protocolos de seguridad, en la cuestión de Vance, si uno mira el mapa del edificio, hay una salida mucho más cercana para Vance, como ha dicho aquí el corresponsal, son dos equipos de seguridad distintos, el del presidente y el del vicepresidente, y de hecho en situaciones como estas el protocolo es separarlos, que salgan por sitios diferentes precisamente para que en el caso de un ataque directo contra ambos no golpeen a ambos, no se lleven ambos objetivos por delante. Vance está más cerca de una salida, por lo que lo más rápido es llevarlo a ella. Trump tiene que salir por la de atrás y como es el más importante a proteger, el objetivo más importante a proteger, hay un instante en el que antes de sacarlo, sin saber cuántos enemigos hay y dónde están las amenazas, sabiendo solo que están dentro del edificio, pero igual están en la trastienda, igual están en el pasillo. Primero hay un momento en el que es necesario asegurar por radio, que se ve cómo lo hacen, con el resto de equipos, por dónde es seguro evacuar al presidente, que tiene más importancia precisamente que el vicepresidente. La cuestión de si esto, de cómo pudo ocurrir todo este atentado, intento de magnicidio, tiene que ver con que se hizo una estrategia de seguridad por anillos. Se hizo un anillo externo de seguridad de cara a detener a la oposición que había afuera protestando y otro anillo interno muy cerrado en torno al área donde tenía que ver, donde ocurría este evento, ¿no? La parte intermedia entre el anillo externo y el anillo interno estaba más o menos desprotegida porque al final es un hotel que tenía funcionamiento normal de hotel. De hecho, el tirador se había registrado en el hotel el día previo para evitar estos controles y estar ya dentro y poder moverse por el interior. La estrategia de anillos intenta que si alguien desconocido del área gris intermedia intenta entrar en la zona de peligro, lo detengan ahí. Es lo que parece ser que ha salido regular. O sea, el fallo yo creo que estuvo en la prevención. La reacción ha estado más o menos bien, porque incluso aunque hubiese logrado entrar, la distancia que tendría que haber recorrido para llegar a una distancia de tiro efectivo contra el presidente era demasiado grande. Además había un caos que le habría impedido, seguramente con gente corriendo, le habría impedido hacer un tiro efectivo. Y además el equipo de seguridad habría salido de detrás de Trump, como efectivamente ocurrió, y le habría hecho fuego. Claro, Entonces, a lo mejor no hubiera accedido a Trump, difícil. pero a lo mejor sí algún otro miembro. Acabamos de saber, tenemos una última hora, y es que el general del FBI, el director del FBI, ha dicho que ya están listos para esa otra cena, para volver a hacer esa cena de periodistas. Ellos quieren repetirlo. Y de hecho el interés de Trump, como hemos dicho aquí, es que estos eventos se hagan a partir de ahora en un espacio que él está construyendo, su proyecto faraónico en la Casa Blanca, que es el salón de eventos presidencial en la Sala Blanca, más grande que la propia Casa Blanca y que tiene muchos impedimentos en Estados Unidos por el gasto brutal que tiene. O sea que hay que luchar por un lado contra la desinformación en redes y también por otro lado contra las informaciones interesadas del propio gobierno estadounidense. No me resisto a comentar esto para terminar, como la historia de que este ha sido un atentado anticristiano. Esto lo saca de que en el manifiesto el tirador dice que... Vamos a ir precisamente, no te me adelantes, que vamos a seguir comentando, eso. porque Cole Thomas Allen, de 31 años y natural de Torrance, California, es el principal sospechoso de este tercer atentado y en estos momentos pues, está declarando ante un tribunal federal. A pesar de su violento ataque, su perfil resulta desconcertante para los investigadores. Graduado del Caltech y desarrollador de videojuegos sin antecedentes penales, pese a su imagen de ciudadano ejemplar, el sospechoso se alojó en el mismo hotel del evento portando un arsenal de armas de fuego y cuchillos, logrando burlar los perímetros iniciales antes de ser reducido. Cole Allen dejó escrito antes de su intento de magnicidio un manifiesto del que hoy se hace cargo la prensa. Soy ciudadano de los Estados Unidos de América, lo que hacen mis representantes se refleja en mí y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes. Y ahí a esto te referías, Jaciel. Hay una frase en el manifiesto que dice como cristiano, él habla como cristiano. Esto es muy interesante porque la administración Trump se ha caracterizado porque Trump, que es un hombre que viene de no ser creyente en nada más que en el negocio y en el dinero, de golpe se reivindica como una figura mesiánica en torno a la cual los neoevangélicos pues le rezan, le imponen las manos, lo ven como un líder que les lleva a una guerra santa en Irán, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, este tirador reivindica para sí el cristianismo y dice, no señor, un cristiano no siempre tiene que poner la otra mejilla. Un cristiano pone la otra mejilla cuando le atacan a él personalmente. Pero si lo que hay es un tirano que está oprimiendo a miles de personas y haciendo guerras injustas,
el cristiano tiene el derecho y el deber de atacar al tirano. Esto no es una locura. Lo que pone en este manifiesto, aunque se le trate al tirador muchas veces de un loco, es una cosa que es un razonamiento que tiene su sentido incluso en la teología clásica. Se habla de esto, del derecho a luchar contra los tiranos. Entonces, Trump, y viene a decir que lo está haciendo en su nombre, claro, además. El tirador se presenta a sí mismo como un tiranicida, inspirado, de hecho, con una moral cristiana contra el mal, contra la injusticia. Claro, esto es una amenaza enorme para Trump, que intenta monopolizar el relato del cristianismo. Antonio Jiménez. Bueno, yo de entrada me gustaría aclarar que esta es una cena o este evento probablemente sea el más relajado y lúdico que asiste un presidente de los Estados Unidos con la prensa, donde todos se divierten. Y cuando la portavoz de la Casa Blanca hablaba de que esta noche vamos a poder escuchar incluso hasta tiros, se estaba refiriendo a los dardos dialécticos que se iban a dirigir Trump y los periodistas asistentes. O sea, no estaba sugiriendo que aquí iban a salir un tipo como este con una pistola. A partir de ahí, bueno, creo que lo ha explicado muy bien nuestro experto, ha habido un fallo de prevención sobre todo. Luego creo que la reacción de los equipos de seguridad pues ha sido la correcta. El miedo de los asistentes se ve en esas imágenes es porque piensan que efectivamente hay un ataque terrorista a gran escala. No estamos hablando de un tipo que se haya colado con ese armamento, que haya podido llegar hasta la proximidad de los mandos del presidente de los Estados Unidos y de todo el gobierno federal que estaba ahí, ¿no? Estaban hablando probablemente de que había un comando terrorista que podía estar atacando en ese momento la instalación, ¿no? Y bueno, que esto también es consecuencia de que hay gente más allá de de la fe y de los sentimientos que pueda tener esta persona. El radicalismo y la polarización que hay ahora mismo en Estados Unidos y el enfrentamiento político es enorme. Irene. Pues a mí es que lo que me fascina es que este evento que dices, Antonio, lúdico y demás, que haya 2.000 periodistas cenando con Trump la misma semana, el mismo día que se sabía que en 3 años en Oriente Medio han muerto 260 periodistas a manos de Estados Unidos y del ente genocida de Israel. Nunca en la historia, jamás, en el siglo XX o XXI han muerto tantos periodistas, nos han asesinado a tanta gente del gremio, unos mismos responsables. Entonces, cuando uno sabe este número y luego ve esta cena de corresponsales, pues con más razón hay que darle una vuelta a ese manifiesto que comentábamos sobre la legitimidad del tiranicidio en ciertos momentos y sobre esa política en la que se sale muy rápido a condenar la violencia política cuando la comete una persona como este tipo y sin embargo la violencia política de un genocidio, de un asesinato, el secuestro de presidentes no merece condena por muchos líderes internacionales. Hay que darle una vuelta porque esto es un debate muy interesante lo que nos han traído. Que no hay que justificar, no estamos justificando a nadie aquí la violencia de ningún tipo, pero sí queremos entender las motivaciones que llevan a esto en una sociedad tan polarizada y tan tendida hacia la violencia como es la estadounidense. Y claro, ocurre lo que dice la compañera, se acusa a esta gala de un cierto compadreo cómplice entre el periodismo y la Casa Blanca. Claro, esto viene de lejos. Todos los presidentes norteamericanos celebran anualmente esta cena. Es un encuentro con la prensa, con el fin de relajar, aproximarse, tener una distensión. No, lo probablemente curioso es que Trump, y menos Trump. Trump y la prensa son contradictorios. Trump había sido el martillo de la prensa. Claro. De hecho, se había negado a ir. Claro, él no había. Creo que es la primera vez que va a esta cena. Se había negado a ir hasta ahora. Y claro, de hecho, incluso volviendo al manifiesto, el propio tirador dice que su objetivo es única y exclusivamente Trump y el resto de altos cargos ejecutivos que estaban allí. Hexet de Defensa, Kennedy de Sanidad, estaba la portavoz de prensa de la Casa Blanca, Leavitt, es decir, los altos cargos. Pero dice también que si en el intento de atacarlos fuese necesario o fuese irremediable, digamos, herir a alguna de las personas que esté allí presente, dice, bueno, tampoco me importa demasiado, porque de alguna forma, asistiendo, aceptando colaborar con la Casa Blanca, de alguna forma incluso son cómplices con el lavado de imagen que Trump hace a través del periodismo en la Casa Blanca. Pues muchísimas gracias, Hasiel París, por ese punto de vista especializado. Bueno, seguiremos pendientes, evidentemente, de las últimas novedades de lo que ocurra en Washington, pero ahora vamos a conocer la historia de Dori y cómo se ha visto afectada por la huelga de médicos que hoy inicia su 4ª semana. Dori es una paciente que esperaba una operación de útero desde hace año y medio. Sufrió la suspensión de su cirugía en el Hospital Costa del Sol tras haber sido anestesiada. Dori, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estás con Desiree, que es tu hija, me dicen. Sí. Claro, sí, hola, Dori, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esto? Porque claro, a ti te llegan a anestesiar y cuando te despiertas, ¿qué te encuentras? ¿Qué te dicen? No, a mí no me llegaron a anestesiar, me dieron una pastilla para relajarme. Entonces me prepararon todo, me pusieron los sueros, me pusieron el gorrito, las medias, todo. Es decir, todo rápido porque era la primera que entraba, a las 8.
Total que preparar hasta que eran las 8:15, 8:20 y sobre las 9 menos cuarto entró un doctor diciendo que no nos operaba porque había huelga. Claro, esa operación tú la llevabas esperando muchísimo tiempo y es una operación de mucha envergadura. Es una histerectomía total y la llevabas esperando desde hacía tiempo. ¿Qué pasa a partir de entonces? Sí, llevo casi 2 años llevo esperando. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué te han dicho? Pues a mí me llamaron el lunes pasado, que me operaban este lunes. Parecía que me había tocado la lotería, yo era hasta llorando. Y ahora me han dicho que voy a estar la primera otra vez, pero a lo mejor la semana que viene o la otra que me avisará. O sea, que va en función de... O sea, que no te aseguran exactamente que te vayan a operar, sino que te van a ir dando cita y cuando se pueda ejecutar, pues se va a hacer. Que vais sobre la marcha, ¿no? Para entendernos. Exactamente. El miedo también que tenemos es que la llamen para operarla y otra vez vuelva a haber huelga, porque no es la primera vez que ha tenido una cita médica, hemos ido y ha habido huelga y hay personas que incluso se les ha pospuesto la operación en varias ocasiones por estas huelgas. Claro, pues Dori, estaremos pendientes de vuestro caso. Chema, claro, es que las repercusiones para los pacientes son brutales. Son brutales esas repercusiones, pero fíjate, nos estamos empezando a acostumbrar a que pase 1 año y medio para que te puedan operar en la sanidad pública, en este caso de Andalucía. Y eso de verdad que no nos podemos acostumbrar y no lo podemos asimilar, porque es una verdadera vergüenza que se tarde 1 año y medio en coger y simplemente fijar la fecha para una intervención. Desde luego. Bueno, nos vamos a redacción porque Sanidad ha confirmado un nuevo contagio de sarna noruega en un trabajador del Hospital Provincial de Concho, en Santiago de Compostela. Javier Fresquet, cuéntanos. Así es, Marta. Así es, mira, y con este ya son 5 los sanitarios afectados por esta sarna noruega en este hospital de Santiago. Sin embargo, fuentes sanitarias comunican que a esta hora los trabajadores, los sanitarios y sanitarias que presentan síntomas podrían ascender hasta 20. Es un tipo de sarna, la sarna noruega, que se manifiesta de una forma mucho más agresiva que la sarna común. Y también decir que en paralelo existe otro brote que se ha detectado en una residencia de Oleiros, en La Coruña, y aquí son 13 personas las afectadas, 9 son personas residentes y 4 son empleados. Nosotros seguiremos la evolución de estos brotes de una infección que también se contagia de una forma mucho más rápida que la sarna común. Gracias, Javier. Bueno, y Chema, voy contigo porque, claro, este fin de semana, en fin, has tenido un fin de semana... Sí, un poquito de acoso. Un poquitito de acoso, ¿no? Sí. A cuenta de un agitador, ¿no? De Vito Quiles, a cuenta ¿no? de varios agitadores que les paga el Partido Popular, ¿no? Porque al final ellos son los sicarios. Al final es increíble, ¿no? Que nos tengamos... Vamos a ver lo que ha pasado primero porque, claro, en su cuenta de X escribió el director de Plural, Chema Garrido, pillado saliendo de un hotel de 5 estrellas en Mérida, pagado por el PSOE los días de su congreso. Un nuevo bulo pues que nada tenía que ver con la realidad. Y tú, Chema, además no te has quedado callado, evidentemente. Has decidido desmentir la información que daba este tipo y denunciarlo. Bueno, lo voy a denunciar. Yo no me quedé en ningún hotel pagado por el PSOE, el hotel me lo pagué yo con mi dinero y estaba en ese hotel porque yo estaba trabajando. Y lo que es intolerable es que, por ser director de un medio de comunicación, por ser periodista, podamos llegar ya a un límite en el que te persigan en tu trabajo, en tu casa, e incluso que te graben dentro de un hotel. Yo estoy esperando a ver si la FAPE o la Asociación de Periodistas se solidariza, no solo conmigo, sino con todos los compañeros y compañeras que están sufriendo el acoso de estos sicarios. ¿Y no crees que sale demasiado gratis que esta gente se invente información que sobre los demás? A uno le sale muy gratis y a otro no sale muy caro. Porque, oye, al final tener que ir a trabajar con temor de si van a estar persiguiéndote o van a estar esperándote en la puerta o vayas a un hotel y tengas que tener miedo de si te están grabando o no ilegalmente, pues al final eso a alguno nos sale muy caro.
Bueno, pues avanzamos porque este lunes se ha retomado el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional y no era un día cualquiera. Ha declarado la que fue vicepresidenta durante el gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Javier Arenas y también Willy Bárcenas, el hijo del que fuera tesorero del PP. Sí, el líder del grupo Taburete ha confirmado que su padre le dijo antes de entrar en prisión en 2013 que existía una grabación de Mariano Rajoy destruyendo una hoja de la caja B del PP. Arantxa Efez. Sí, el hijo del ex tesorero del Partido Popular ha contado que su padre, poco antes de entrar en prisión provisional en 2013, le contó que tenía una grabación en el despacho de Rajoy donde aparecen él, Rajoy y también Javier Arenas hablando de los papeles de la caja B del Partido Popular, pero que él nunca llegó a escucharlos. Hoy Willy Bárcenas llegaba aquí como parte perjudicada y se ha explayado en su declaración, ha relatado ese episodio en el que un presunto cura, un falso cura, entraba a robar en su casa. También ha denunciado toda una persecución por parte de, dice él, del Partido Popular contra su familia y además ha dicho que los primeros meses en la cárcel de su padre fueron muy complicados, que vivía en un ambiente muy hostil y que todo venía de órdenes de arriba, con el único objetivo, dice él, para que se callase, para que dejase de hablar. Nosotros a la salida hemos insistido, le hemos vuelto a preguntar y Willy Bárcenas lo que nos dice es que espera que paguen todos los que tienen que pagar. Vamos a ver un resumen de lo que ha sido su declaración aquí hoy en la Audiencia Nacional. Cuarta semana del juicio de la Kitchen. El turno hoy, entre otros, para él, Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero popular. Buenos días. Guillermo confirma ante el juez que conocía la existencia de la documentación, pero que nunca llegó a verla. Me intentaron dejar bastante al margen. Yo sabía lo que me contaba un poco mi padre, que había una documentación que afectaba y demás. Yo nunca la vi. Una documentación que incluiría presuntamente los audios grabados por su padre en el despacho de Mariano Rajoy. Me habló en su día de unas grabaciones que subí al despacho de Mariano Rajoy en presencia de Javier Arenas, como que les daba algo de la contabilidad B. Se refiere a este episodio que Bárcenas narró así la semana pasada. Le entrego la última hoja de esos movimientos donde figura el saldo que le llevo en un sobre y del que le hago entrega y que él se queda, se da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles, el papel, que era una fotocopia, queda destruido. Absolutamente falso. También ha retratado el presunto calvario que sufrió su padre en Soto del Real. Le hicieron la vida imposible. El comportamiento general hacia mi padre era muy hostil. Como un acoso y derribo, claramente, para que, bueno, en mi opinión, para que dejase de hablar. Y una presión que asegura que también sufrieron él y su madre en la calle. Ir en el coche y ver motos, o sea, motoristas, siempre pensamos que eran periodistas. En esa época, pues yo creo que éramos la familia más famosa de España. Había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco. Una supuesta cacería que culminó con el intento de secuestro en su propia casa a manos de un falso cura. Un episodio del que su padre tuvo que enterarse por la prensa. Por la televisión. Lo que nos contó fue que estaba en la sala común. Y fue este asalto el que presuntamente acabó con la confianza en Sergio Ríos, el chofer a servicio de la Kitchen. Era una buena relación. Yo empecé a notar como que hacía más preguntas. ¿Y tu padre de esto exactamente qué sabe? Porque tú sabes dónde puede haber documentación. Dejamos de confiar en él a raíz de lo del secuestro en casa. Nos olió todo bastante mal. Guillermo Bárcenas cierra filas y ante la negación de Rajoy de los hechos... Guillermo, perdón, Rajoy dijera que su padre no es frigo limpio. Me da exactamente igual lo que diga. Y mientras los cargos políticos niegan cualquier trama y a la espera de la sentencia definitiva, el hijo de Bárcenas insiste en que su familia fue víctima de una persecución. Hasta luego. Irene, ¿qué te parece a ti? Pues yo, pena por Taburete, la verdad que ninguna. Quiero decir que recordemos también que su padre le utilizó sus estudios para blanquear dinero en Suiza, que luego lo utilizó también para poder salir de prisión diciendo que era contable del grupo. Es que en este juicio, esto es un teatro que ya no hay dónde cogerlo, empezando por la jueza que parece la abogada defensora de Cospedal y de Rajoy, M. Rajoy que tiene amnesia. Pues todo es terrible y en realidad al final perdemos el foco de lo importante, creo, Marta, que es el hecho de que una estructura criminal como la que armó el Partido Popular para espiar, destruir pruebas de corrupción, aniquilar adversarios políticos, tendría que estar ilegalizada en cualquier país porque es una estructura criminal que no es de hace 20 años. Es que hay 20 cargos que siguen activos a día de hoy en el partido que estaban en la trama Kitchen.
Antonio. Yo creo que hay cosas que están acreditadas y que el propio Willy Bárcenas cuenta, que su padre también ratificó, y además que yo creo que son bastante evidentes, que hubo una persecución, que se intentó, en fin, controlar los movimientos, incluso adquirir o robarle documentos que pudieran ser comprometedores con el Partido Popular. Hay un episodio muy lamentable y muy chusco como el del cura, el falso cura, perdón, que llegó a ese piso e intentó secuestrarlos, y que eso fue así, ¿no? Y que intentó quedarse con documentos, etcétera, etcétera. Lo difícil es probar lo demás, lo de los famosos pendrive y tal. Claro, en un momento Bárcenas había dicho que no existían, y ahora dice que sí. Incluso el propio Willy dice que su padre le dijo alguna vez que tenía una grabación con Rajoy. El problema es que si no los tienes, no puedes demostrarlo. Entonces, en un juicio, hombre, pues tendrán que valorar si realmente es creíble o no la confesión de parte de los que, en fin, están siendo juzgados o no. Ahora voy contigo, Chema, porque así vamos a cerrar las declaraciones de hoy, porque esta confesión contrasta con las declaraciones de Javier Arenas y Soraya Sáenz de Santamaría. Los dos han sido tajantes, no sabían nada de la trama. Han dicho esto y voy contigo, Chema. Lo que haya dicho el señor Rajoy en esta sala, bien dicho está. ¿Cuándo tuvo usted conocimiento de la regularización fiscal que había realizado el señor Bárcenas declarando su patrimonio en el extranjero? No lo recuerdo. ¿El Ministerio de Hacienda hizo un comunicado público? Yo no lo recuerdo. Señoría, nunca tuve conocimiento. ¿Recuerda una noticia relativa al exchofer de Bárcenas que había entrado en la Policía Nacional? No la recuerdo. ¿Usted recuerda esta información? Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno. Si salieron públicamente las leería, pero no las recuerdo. Bajo ningún concepto me consta. No era mi competencia. Todo lo relativo a lo que es ahora la operación Kitchen, usted, mientras era portavoz del gobierno, mientras era ministra de la Presidencia, solo lo ha conocido a través de la prensa. Sí. Yo he seguido estos asuntos, pero la primera vez que yo veo materialmente esos papeles es cuando el juez Rull me pregunta, él le ordena a un auxiliar que me muestre los papeles. Esa es la primera vez que yo los veo. Yo, por refrescar un poco la memoria de la gente que nos está viendo, Soraya Sáenz de Santamaría era vicepresidenta y máxima responsable del CNI en aquel momento. Es que están mintiendo en el juicio. Lo más dramático de todo esto es que hayan pasado 13 años y nadie del Partido Popular haya pagado por crear una estructura parapolicial. Eso es lo grave, que en 13 años estamos en una especie de sainete de falso juicio en el que los que tenían que estar imputados van de testigos y al final aquí nadie va a pagar por haber hecho eso, ¿no? Utilizar las cloacas para destruir la vida de políticos y de adversarios. Pues seguiremos pendientes de este juicio. Bueno, la actriz que hoy se sienta con nosotros es inmensamente rica en talento y en reconocimiento. Su carrera profesional ha sido poco habitual. Ha tenido dos vidas, una siendo profesora de instituto hasta los 60 años y la otra cuando se consagró como actriz. Con 90 años y no para de trabajar, ahí la tienen. Ahora la vemos sobre las tablas, protagonizando la obra Yo solo quiero irme a Francia, una historia que explora las heridas y los silencios heredados de la represión durante la dictadura. En Directo al Grano hablamos con María Galeana. Más rara y solitaria que un perro verde. María Galeana protagoniza en el teatro Yo solo quiero irme a Francia, una obra centrada en la memoria democrática y en las huellas íntimas del franquismo en varias generaciones de mujeres. Pilar dejó a mi madre la mitad de su herencia. No debiste nunca meter las narices en mis cosas. Una historia de herencias emocionales, como tantas otras que había detrás de los silencios de la España de esa época, que también vivió María Galeana. Yo no me enteré de lo que había ocurrido durante la Guerra Civil, por ejemplo, porque todo era el silencio más absoluto. La obra aborda la cruda realidad de la infancia durante la Guerra Civil y la estricta educación femenina que recibían entonces las mujeres. ¿Qué consejo le darías a la María Galeana de 20 años? Que fuera mucho más liberal. Yo he sido, como la mayoría de las mujeres de mi generación, una reprimida de tomo lomo. Nacida en Sevilla en 1935, antes de convertirse en la abuela de España, María dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza. No, yo he sido 40 años docente y eso imprime carácter, vamos, todo. Ha sido mi vocación verdadera. Una época entre aulas que también pilló a la actriz en plena transición española. Yo me acuerdo, por ejemplo, de reuniones en el que se me explicaba lo que era la plataforma democrática. Ahora la actriz vuelve al teatro para ponerse en la piel de Pilar, una anciana que deja su casa en herencia a una joven sin avisar a su nieta, desvelando traumas del pasado. No tienes la más mínima humanidad. Una obra que podremos ver desde esta semana en el Teatro Pavón de Madrid.
María, bienvenida. Muy buenas. Qué Bienvenida, gusto. María. Yo solo quiero irme a Francia. ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, tú Sin spoiler, hoy ¿eh? en día sí podrías hacerlo. Si fueras la que se supone que es la protagonista de la función que ya no existe, que ya ha muerto, ese grito suponía la posibilidad de separarse de su marido, cosa que no se podía hacer tan fácilmente sin perder a una hija que tenían en común, sin ser depositada, por ejemplo, en otra casa de su padre, si vivía, o de su hermano mayor, porque la casa en la que se vivía se suponía que era la casa del marido. Estoy hablando de los años desde la Guerra Civil hasta la Transición. Ese grito, curiosamente, parece, yo qué sé, como un título raro, ¿no? Yo solo quiero irme a Francia. Fíjate, que parece una cosa frívola y lo que lleva adentro. Claro, Que Francia era igualdad, libertad y fraternidad en esa época. Claro, era otra cosa que no era la España de aquella época. No, a Francia no se iba solamente a ver el último tango en París. Claro. Ni en los tiempos en que yo estudiaba, mis compañeros universitarios iban a ver a Brigitte Bardot. Era otra cosa. En escena sois... Significaba otra cosa. Significaba otra cosa y en esa obra se habla de muchísimas cosas, ¿no? Sois 4 actrices. Sí. Y entonces habláis de historia, de familia. ¿De qué habláis? Bueno, es la historia de una familia. La historia de una familia de 4 generaciones. Bueno, 3 generaciones, porque las 2 chicas jóvenes son más o menos de la misma generación. Un poquito de diferencia, sí, tienen de edad, pero no demasiada. Luego hay una mujer madura, que es el papel que hace Nieve de Medina, y luego la anciana, ancianísima, que soy yo, como es natural. Entonces yo soy la abuela que ha vivido una época absolutamente diversa respecto a las otras 2. He sido una falangista convencida, con, en fin, un cargo, una jefecilla, vamos, más o menos, y tal, y muy metida totalmente en el régimen. Y luego hay la intermedia que no estaba totalmente ya imbricada en esa manera de vivir y sale de la casa, se huye, se va, se quita de en medio por una serie de circunstancias, madre soltera, cosa que en esa época era absolutamente imposible de pensar, etcétera, etcétera. Y luego las 2 chicas jóvenes son las que van a descubrir la historia de esa familia, porque tanto la vieja, que soy yo, evidentemente, como la otra. O sea, distintos puntos de vista en función de las generaciones. Bueno, que es muy interesante lo que estás contando, pero sí. Yo solo quiero irme a Francia, es que además ha recorrido con gran éxito teatros de toda España y es una historia llena de secretos familiares representadas por 4 mujeres, como decía María, de 3 generaciones que reflejan lo que ha sido nuestra propia historia. Vamos a ver un trocito. Tuve que decirle lo que ella planeaba. Tuve que decirle que pretendía irse a Francia. Y si me vuelves a interrumpir otra vez, le cuento a esta gente todo. ¿Escuchan ustedes? Es pura envidia. Discutimos y ya está. Vuelve a hablar de Portugal, que es precioso. Nos vamos a Francia, Pili. ¿Cómo iba yo a permitirlo? Era imposible no querer a esa mujer. ¡Telón, telón! ¡Luces fuera! Bueno. Bueno, ¿qué? Yo me estoy pasando estupendamente. Sí, ¿no? Sí, a eso voy, que ¿no te cansas de trabajar, María? Es que 90 años y sigues trabajando y subiéndote al teatro todos los días. He sido, como yo digo, educada en la mística del trabajo. Es que cuando yo era pequeña, ya pequeña incluso, no joven, sino pequeña, nos educaban para decir, pensando que trabajar era lo mejor que se podía hacer. A ti de este personaje, cuando te llega De el todas maneras, libreto... a mí me gusta, ¿eh? Me gusta trabajar. ¿Te gusta? Eres cañera. Trabajar, no solamente como actriz, sino yo estoy convencida que cuando me jubilé, y no como piensan con 60, sino con 65, con mi edad de jubilación, si no hubiera surgido esta posibilidad estupenda y maravillosa que estoy viviendo, hubiera hecho otra cosa. Pero Yo hubiera sido a lo mejor de las viejas que hace otra carrera, o hace la tesis doctoral, o yo qué sé, o se pone a funcionar en Cáritas o en el banco de alimentación, pero luego quedarme en mi casa
No te hubieras ido a ver obras. No, en mi casa no. ¿Y echas de menos al personaje de Cuéntame? 25 años has estado a Herminia de Cuéntame. Sí, 22. 22. ¿Y le echas de menos? Del 2001 al 2023. ¿Y le echas de menos? A este chico lo conocí yo con sus melenitas. Que iba a que le cortara el pelo a Esther. Sí. En 2001. O sea, la peluquera que tenían en la serie. 25 años. Sí. Fíjate. Y buena melena, además. ¿Te acuerdas, Sí, en lo que hemos quedado. ¿Y echas de menos a Yo lo he Herminia? pasado muy bien, maravillosamente. ¿Echas de menos el personaje? ¿Echas de menos ese personaje, esa dinámica, esos ir a trabajar en Cuéntame? Y... A mí me gusta todo, esa es la verdad, porque he hecho personajes muy diferentes. La última función que hice antes de esta, la reina de la belleza de Lineín, era una vieja mala, de malos centros, ¿no? Una persona atravesada, totalmente frustrada en su manera de vivir y además en ese ambiente terrible que crea este McDonald's, que es esa Irlanda tremenda, ¿no? De los páramos, dura y difícil, y era un personaje extraordinariamente dramático. Pero lo mismo, esta función, esta que estoy haciendo ahora, no es dramática, es una comedia. Ajá. Es una comedia dramática se puede llamar, pero Quizá es por Herminia, pero yo creo que la gente, en la calle, a ti te tiene un cariño especial por los personajes que has interpretado. Sí, claro. Es verdad, ¿no? Que te tiene mucho cariño. Pero nada como la abuela, hijo. Es que la abuela me ha caído ya. No me la quita ni la Santa Caridad. Bueno, ni falta que hace. Es un personaje al que toda España tiene muchísimo cariño. Sí, yo estoy encantada. Claro. Pero los que no están encantados son mis nietos verdaderos, que me dicen, abuela, parece mentira que piensen que tú eres de otra manera. Tienes a España engañada. Claro. Bueno, María, muchísimas Claro que yo gracias. soy una abuela que lleva a los niños y que conduzca, los lleva a la playa y los suelta. Y tendrá que nuestra abuela es de otra forma. María, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Nosotros más encantados. Muchas gracias. Bueno, vamos con otro tema que sabéis que hoy es muy importante y es el caso de Dolores Vázquez, uno de los mayores errores judiciales de la historia de España. Vive hoy un capítulo de reparación. Tras pasar 519 días en prisión siendo inocente por el asesinato de Rocío Baninkoff, Dolores asiste hoy a un acto oficial de reparación que busca sanar una herida abierta hace más de 2 décadas. Dolores, buenos días. Dolores, buenos Luego días. estaremos ¿Cómo con estás? usted. Muy bien. Solamente preguntarle eso, ¿cómo está? He dormido poquito, pero bien. ¿Nerviosa? No nerviosa, estoy eufórica, ¿sabes? Sí, tengo ganas de que llegue. Por fin, lo que usted pidió tanto tiempo. Sí. Su condena en el año 2000 por el asesinato de Rocío Baninkoff no se basó en pruebas físicas, sino en prejuicios alimentados por prejuicios sobre su orientación sexual, su personalidad y un juicio mediático sin precedentes. José Araque. Sí, Gonzalo, es que lo que ocurrió con Dolores Vázquez hoy se estudia en las facultades de periodismo como algo que no puede volver a repetirse. Es que estamos hablando de una mujer que sufrió 2 condenas, una condena judicial injusta por un asesinato que nunca cometió, pasando 17 meses en prisión y nunca siendo indemnizada. Pero es que además es también una mujer que fue condenada efectivamente por el público, por la sociedad que utilizó su condición sexual convirtiéndola en el móvil de un asesinato y llegando incluso a utilizarlo como excusa para dibujar el perfil de una auténtica psicópata. Por eso hoy ha sido emocionante encontrarnos con una mujer que nos miraba cara a cara a los periodistas por primera vez en todo este largo proceso para ella y que nos decía que no guardaba rencor a nadie, que agradecía por supuesto este gesto por parte del gobierno y el ministerio, pero que aún quedaba mucho camino por recorrer. Vamos a escucharla. Porque pasé un calvario, está ahí, pero ahora puedo usar palabras que antes no podía utilizar. Hay 2 cosas que a veces no me dejan dormir. El cerrojo, ya sabéis de dónde, que todavía resalta, y en el juicio me sentía como un mono, un monito de feria. Durante 3 años yo no he visto la televisión, durante 3 años y pico yo no podía salir a la calle. He perdonado. Hace muchos años que he perdonado, porque comprendí que el estar enfadada con el mundo, estar enfadada con la prensa, estar enfadada con todos,
No era yo. Estaba en un pozo y yo no salía. Eso es para cualquier persona que esté dentro por algo que no ha hecho, porque esa duda siempre la tendré, es muy difícil de superar. La justicia falló. Dolores Vázquez pasó 519 días en prisión por un crimen que no cometió. No me cabe la menor duda que Loli es la asesinato de Rocío. No tenían ni una sola prueba, pero eso no evitó que la condenaran por el asesinato de la joven Rocío Bánikov el 9 de octubre de 1999, cuyo cuerpo apareció cerca de Mijas, desnudo y apuñalado. Se llevó a cabo la opinión de la madre de Rocío, que es la que estaba más empecinada de que era ella. Vázquez, expareja de la madre de la víctima, fue considerada sospechosa desde el principio. El motivo: habría matado a Rocío para vengarse de su madre. Construyeron a la perfecta asesina. Su personalidad, su tendencia sexual, su éxito laboral y hasta su voz grave fueron utilizadas para tacharla de fría, agresiva, calculadora y vengativa. Te están jugando con una vida de una persona y una familia que yo no he sido. La policía especuló. Ni huellas dactilares, ni fibras, ni huellas de los vehículos, pero en 2020, casi un año después del crimen, fue detenida y enviada a prisión preventiva, aunque ella negó los hechos y tenía coartada para casi toda la noche del crimen. Los medios de comunicación ya la habían condenado. Una persona públicamente desnudada en su sexualidad, desnudada en su culpabilidad. La presión llegó a tal punto que Dolores Vázquez llegó a dudar sobre si había podido cometer el asesinato y no recordaba nada. Porque me han dicho, cuando te metamos ahí dentro, en otras palabras más fuertes, y terminemos contigo, no te va a creer ni tu propio abogado. En 2002 el juicio se anula por falta de motivación y ella sale de prisión. Es un cigarro encontrado junto al cuerpo de Rocío que un guardia civil había guardado, el que demuestra su inocencia. Tenía el ADN que se encontró bajo las uñas de Sonia Caravantes, otra chica asesinada en 2003 de forma similar a Rocío. El verdadero asesino, Tony King. ¡Yo soy el Estado! Una vida rota que ahora el Ministerio de Igualdad quiere contribuir a reparar. Creo que es demasiado tarde, debería haber sido antes, pero vamos, más vale tarde que nunca. Esa injusticia es muy difícil de olvidar. Bueno, después de 25 años, Dolores Vázquez reaparecía hoy ante los medios en un acto de reparación histórica y con la mirada puesta en esos 519 días que pasó en prisión siendo inocente. José Araque. Prisión, dos infiernos diferentes. Por un lado, el infierno judicial. De hecho, ella nos contaba hoy cómo a fecha de hoy sigue temiendo los flashes de los fotógrafos, pero es que luego, una vez salió de prisión, vivió un infierno personal. De hecho, ella nos contaba que a fecha de hoy vive con un subsidio y que ha estado muy enferma. Por eso, hoy, a la salida de este Ministerio de Igualdad, después de recoger la medalla, tras el homenaje, hoy se iba de aquí dándonos un mensaje y haciéndonos también un encargo a los periodistas. Que contemos bien su historia para que algún día esa reparación económica también se produzca. La escuchamos. Decía la ministra de Igualdad, va a ser el primer acto de muchos. Sí. ¿Es verdad que con esto se reconoce parte de los errores? Sí, yo pienso que sí. De hecho, el señor ministro, Grande Marlaska, me llamó para hablar conmigo, muy majo, y me explicó que era que él no podía estar presente hoy. Y yo pienso que sí, que me ha alegrado que me haya llamado y que, bueno, que siga adelante. ¿Y el tema de la indemnización, Dolores? Eso ahí también tenéis que empujar vosotros, ¿eh? Esa es la pregunta que le queremos hacer. ¿Vale? Ahí tenéis que apoyar vosotros un poquito. ¿Cómo podemos apoyar? Pues diciendo realmente lo que pasó. Si no sabéis lo que pasó, mirarlo bien, estudiarlo bien, nada de mentiras. Y lo que vosotros creéis como personas, como periodistas, como profesionales. Pues aquí ha quedado dicho. Bueno, saludamos ahora a María y Ana, dos madres que todavía tienen el susto en el cuerpo tras lo ocurrido en una de las atracciones de la Feria de Sevilla. Enseguida vamos a hablar con ellas. Lo que debería haber sido una tarde más de alegría y diversión estuvo a punto de terminar en tragedia. Todo ocurrió cuando un cable de la atracción Steel Max cedió en pleno funcionamiento. La cápsula, con dos menores de 11 y 17 años a bordo, impactó contra la base y quedó suspendida, obligando a los bomberos de Sevilla a realizar un rescate de precisión ante la mirada de cientos de personas.
Bueno, el balance final de 4 heridos por contusiones y la atracción ya precintada, y lo más desconcertante, las madres de los principales afectados pues sostienen que la empresa de tracciones pues no se hace responsable del accidente. Vamos a ver lo que ha pasado y volvemos con ellas. Son los instantes previos al accidente. Nada hace presagiar lo que está a punto de suceder en esta atracción de la Feria de Abril de Sevilla, conocida como el Tirachinas. Todo se desarrolla con normalidad hasta este momento. La rotura de uno de los cables que sujeta esta cabina esférica genera el caos y desata el pánico. Dentro van 2 menores. Fíjense qué caída tan brutal y cómo se golpean contra el suelo. Ambos se quedan suspendidos en el aire en posición lateral. Están heridos. Pero no son los únicos. 2 personas más que están abajo en el momento de la caída también tienen lesiones. Mientras intentan socorrer a los 2 menores, literalmente colgados en el aire, los servicios de emergencia también actúan con rapidez para atender a los heridos. Son momentos de pavor. Madre mía. Afortunadamente, ninguno de ellos sufre heridas de gravedad, pero los 2 menores tienen que ser trasladados al hospital para realizarles un análisis en profundidad y una valoración más completa. Pues aquí estamos. Tras el rescate, los bomberos precintan la atracción y se acordona la zona. Pero, ¿por qué se produce este fallo en el mecanismo de la atracción? Ahora se investigan los motivos de este accidente que podría haber acabado en una tragedia mayor. Pues hablamos ya con María y Ana, madres de los menores heridos en este accidente. David Granados, estás con ellas. Pues sí, mira, tenemos a María y Ana. María, tú estabas presente porque a ellos les gusta que les graben cuando están en estas atracciones y la mayor parte del vídeo vemos a quien te escuchamos de fondo es a ti. Cuéntanos cómo vives esos momentos. Horrible. A ver, yo grabo porque a ellos les gusta hacer contenidos de feria en redes sociales y como estaba roto, normalmente en esa atracción existe la posibilidad de poner bueno, el teléfono para grabar, pero estaba la cremallera rota. Entonces me dijeron, por favor, grábalo en horizontal. Era la única atracción que había grabado en ese día en la feria. Y bueno, pues lo grabo tal cual me dan las indicaciones. Entonces, al principio lo vivo, a mí siempre no me gustan mucho las atracciones de feria, ¿no? Pero bueno, en este sentido, pues soy una persona que pienso que si mi hijo y mi sobrino viven en un entorno, tampoco tenemos que estar en una burbuja, ¿no? Realmente. Y además no puedes dejar de grabar porque yo supongo que con el ojo humano no se ve igual que a través del móvil, por eso seguías grabando. Claro, cuando yo estoy grabando al principio bien, se ve mucho más cerca desde el propio teléfono que desde donde yo estoy ubicada. Eso la gente no lo sabe, yo tengo el zoom y se ve mucho mejor. Entonces, en este caso, yo por el teléfono voy viendo cómo están. Lo primero que hago es correr, porque claro, eso se da la vuelta, la perspectiva me cambia para ver si están vivos, buscando la cara y preguntando, Carlos, Manu, ¿estáis bien? Después ya lo que intento, que eso ya sí lo dejo de grabar porque son de 10 a 15 minutos de espera, es tranquilizarle. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, lo que yo puedo hacer desde mi punto de vista no es subir a la bola y socorrerle porque no tengo ni idea de rescate y estaría perdiendo el tiempo. Entonces me decían desde abajo, no, que no se muevan. Entonces yo le gritaba, Carlos, Manu, no os mováis, estáis bien, por favor, quietos. Porque si se movían había riesgo, yo no sabía, según lo que decían, que la otra cuerda también se soltase. Entonces ahí no teníamos ya nada que hacer. Entonces era, tranquilo, que están viniendo a socorreros, que vienen ya, tranquilo, no os mováis. Y esa fue un poquito mi misión. Eso no está ya grabado y así estuve durante 10, 15 minutos, pero realmente en mi cabeza pensaba, por Dios, van a llegar. Y bueno, hasta que es verdad que llegaron feriantes de otras atracciones, llegó la Policía Nacional, los bomberos y luego ya el servicio de emergencia, de urgencia, la Cruz Roja, pues fenomenal. ¿Cuál fue la reacción de los feriantes? No sé si me puedes contestar tú, Ana, bueno, tú, María. Pues la reacción de ellos, pues yo no había llegado. María. Ella no había llegado y bueno,
De otras atracciones sí que se acercaron. Me refiero a la misma, la de Tirachín. Con respecto a esta, yo estaba pensando en los niños. Entonces hubo una mujer que se acercó, que en ese momento yo tampoco soy consciente porque estoy pensando en los niños, en dar los DNI, que se los lleven al mismo hospital, ¿no? A la salud, la verdad. Y entonces se escucha decir a grito, porque el problema es de quien se montan las atracciones de riesgo, ¿no? Esto es lo que tiene. Entonces el policía va a esta mujer resulta que es de las atracciones. Y hablan que van a tener consecuencias. Claro, me ha quedado claro. O sea, la persona que dice que el problema es de quien se monta es la propia dueña de la atracción que tuvo el accidente. Yo entiendo, estaba dentro de los tickets. Yo ya no sé si es dueña, no es dueña, pero estaba en el tema de las atracciones, porque yo desconozco totalmente quién lleva las atracciones. Pero sé que estaba en esa atracción, que era una empleada o la dueña, eso no lo sé. Y la policía la echa, toma medidas y le dice, mira, todo esto lo vamos a investigar. Yo ya hubo otra parte de deshumanización que hoy me acabo de dar cuenta viendo vídeos, porque los vas viendo en redes, de niños de un grupo que se estaban riendo. Yo realmente les dije, esto no hace gracia, no sé, había como todo muy deshumanizado, ¿no? Pero luego ya me fui a lo importante. Digo, mira, los niños, la salud, y que se lo lleven al hospital, y que gracias, Señor, que están vivos. Es realmente lo que pensaba. Estamos escuchando aquí en la mesa, David. Sí, es que tenemos en la mesa a Aitor Santos, a Marta Catalá, a Lara Ferreiro. ¿Tenéis información, Marta? Bueno, ahora hay una investigación abierta. Si nos están escuchando, importante las inspecciones, importante que le habrán pedido toda la documentación en regla, y recordar que este tipo de ferias son itinerantes, van dando vueltas, se montan y se desmontan en muchas ocasiones y a veces a contrarreloj. Importante, nos explican expertos que una atracción de estas características, que es un tamaño medio, puede tardar entre 7 horas, nos dicen algunos expertos, y que se tiene que hacer con un grupo de personas. Además, ha caído, el susto, y me imagino como madres debería ser mayor, y en esa caída hay que ver cómo estaba el estado de la atracción, porque aquí hay posibles delitos ya sobre la mesa, posibles delitos de lesiones imprudentes por una negligencia, o bien también o contra la seguridad de los trabajadores, a ver cómo estaban estos trabajadores. Decir también que es importante el mantenimiento, y aquí es lo que va a dar lugar a esta investigación para ir desgranando un poquito si da lugar a algo fortuito. Estaba hecho correcto ese mantenimiento, sí, o no, Aitor. Sí, yo quería saber y preguntar también a la madre si es verdad que otro usuario que se montó antes en la atracción se ha puesto en contacto contigo porque alertó al feriante de que la atracción iba regular y no hicieron nada, que esto también sería importante de cara a la investigación. Sí, buenas tardes. Yo soy la madre de Carlos, y pues ayer yo estuve con Carlos en Carlos Haya haciéndole más pruebas porque están saliendo más cosas, y hoy a las 12 iba a llevarle a hacer otra prueba. Entonces a mí anoche me hablaba una persona por TikTok, veía que me mandaba mensajes, tenía mucho interés, entonces yo le abrí y le contesté, le dije, hola, buena, dime, y me dijo, quiero hablar contigo por teléfono, por WhatsApp, por donde sea, pero necesito que esta información la tenga. Entonces le di mi número de teléfono y tuve una llamada con él por WhatsApp, y me contó de que él se había montado la atracción justo antes de Carlos y de Manu, y notó, porque se había montado varias veces desde que empezó la Feria de Sevilla, de que no iba la atracción bien, que se iba para la derecha, se iba para la izquierda, y que timbleaba mucho. Entonces él se bajó de la atracción muy preocupado y se fue para el que manejaba la atracción, y le dijo que estaba fallando, que no montara a nadie, que mirara la atracción, que había notado que estaba fallando algo en la atracción. Entonces la reacción del trabajador que manejaba esa atracción pues fue mirarle a la cara, agachar la cabeza, seguir con el teléfono móvil, pero es que cuando se montó mi hijo y mi sobrino, pues resulta que siguió con el teléfono móvil manejando la atracción sin mirar y estar pendiente a ello, y hasta que ha sucedido la tragedia que ha sucedido. Entonces, por eso es tan importante lo que estábamos comentando, ¿no? El recopilar esos testimonios, el ver en qué estado estaba el mantenimiento, y eso es lo que se va a saber después de esa investigación. María Ana, gracias. No me quiero ni imaginar el susto que habéis pasado. Os mando un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias. Bueno, 6 años viviendo entre aguas fecales en su propia casa. Esta es la denuncia de una vecina de Jerez que asegura que su casa se ha convertido en un infierno por filtraciones constantes procedentes del piso superior. Techos mojados, paredes deterioradas y un olor insoportable forman parte de su día a día. Lo que más llama la atención es que la afectada ya ganó un juicio que obligaba a su vecino a reparar la avería. Pero 3 años después de la sentencia, nada ha cambiado y el problema sigue goteando.
¿Cómo es esto posible? Jara Gómez. ¿Qué tal, Marta, Gonzalo? Pues es posible porque además Juana está siendo víctima también de esa lentitud judicial y burocrática. Digamos que el proceso ahora mismo está atascado porque sí, hay una sentencia firme y dice textualmente el fallo: condeno al demandado a realizar las reparaciones necesarias tanto en esta vivienda como en su vivienda para dejar de ver esta imagen que vemos en tu casa, Juana, que es insalubre por completo. Es insalubre, sí que es verdad. Yo no puedo vivir como estoy. No puedo. Es mayor ya mi fuerza. Estoy perdiendo los nervios, que yo estoy muy tranquila y estoy ya con unos nervios que no puedo. 30 de mayo de 2023. Es la sentencia firme, ya llevabas 3 años padeciendo esta situación. Tú en ese momento respiraste tranquila, ¿no? Te habían dado la razón. Me habían dado la razón y respiré. Creí que lo iban a arreglar, pero no. Todavía estoy esperando que lo arregle. No se puede vivir como estoy. Estoy peor que un animal. No puedo entrar en el cuarto de baño, no puedo utilizar el inodoro, no puedo utilizar la bañera, me da calambre. Yo no sé dónde voy a estar porque no puedo estar en mi casa. Juana prefiere que no enseñemos su cara porque está atacada de los nervios, porque vive una situación que ella califica como extrema y de hecho no solo lo califica ella. Este es el informe de un perito sanitario que dice, compañeros, textualmente, que se necesita una intervención urgente. Esto es de febrero de este año. Intervención urgente, 6 años. ¿Qué es lo que vemos en tu casa? Porque hay varias salas afectadas, varias zonas, ¿no? Está el salón, el pasillo, el cuarto de baño, el dormitorio, tiene una bolsa de agua en el techo, la cocina, la terraza, todo, prácticamente todo. Quizás la situación más impactante es esa imagen del cuarto de baño, con riesgo incluso de derrumbe. De derrumbe. Las losas me se pueden caer porque están todas abiertas. El techo, me ha dicho los fontaneros, que me puede caer porque está empapado, el techo del cuarto de baño está empapado. Lo tuve que pintar, mandarlo a pintar con una pintura para los hongos porque yo no podía entrar, con una mascarilla entrando y saliendo, y yo no podía entrar al cuarto de baño. Y ahora el bajante también tiene un foco infeccioso horrible, el foco que tiene de infección porque está todo mojado de excremento. Y mal, está mojado, horriblemente. Es que estamos escuchando ese testimonio de Juana. Juana, te estamos escuchando desde Pelató, está con nosotros Lara Ferreiro también, que es psicóloga, pero es que es una situación insostenible, o sea, higiénicamente esto se tiene que resolver, sanitariamente y psicológicamente no me extraña que esté destrozada. Lara. Claro, aquí hay varios puntos. El primero de ellos es la lentitud judicial, es decir, ese trauma que te genera que tiene una resolución y no se ha ejecutado, con lo cual desde aquí pedimos esa ejecución forzosa, a ver cómo se puede resolver. Lo segundo es esa integridad física. El hogar representa nuestro sistema de seguridad y ella, fijaos que tiene moho, todo eso lo que le puede generar problemas a nivel físico, o sea, que es decir, un desprendimiento, los mohos con los huesos, la humedad, y luego también a nivel psicológico, que esto se llama el síndrome de la indefensión aprendida, es decir, tú tienes una sensación de injusticia de tu casa, de tu hogar, y te puede generar muchísimo estrés, cortisol, que eso hace que envejezas de forma prematura y que te lleve incluso a una depresión, ansiedad. Por eso, Juana, desde aquí esperemos que se solucione y siempre se puede pedir ayuda gratuita, es decir, el Colegio Oficial de Psicólogos Generales evalúan los casos y en todo lo que se pueda ayudar, y también las ayudas a nivel sociales, y que esperemos desde aquí toda la esperanza que por favor que se resuelva pronto porque Juana no puede vivir así. Trasládale, Jara, que creo que no nos estaba escuchando, traslade todo esto a Juana y le mandamos un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Bueno, una joyería ha sido asaltada en Granollers tras un violento robo en el que varios individuos reventaron la puerta del establecimiento utilizando un hacha para acceder al interior y llevándose numerosas piezas de valor en cuestión de segundos. En la zona ha habido varios casos en los últimos meses. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para identificar a los autores del asalto, analizando las cámaras de seguridad y los restos encontrados en el local. Alberto Martínez Collado. Sí, una investigación que lleva la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra. Todo sucedía a primera hora más o menos del viernes pasado. Aquí, en pleno centro de Granollers, dejaban el coche esos 4 ladrones y se marchaban por aquella calle de allí. Y venían a esta joyería, primero intentaron reventar el escaparate a hachazos, así lo dejaron, no lo consiguieron y lo que hicieron fue reventar y arrancar de cuajo la puerta. Estamos con Engracia, que es la responsable de esta joyería.
Gràcia, gracias y buena tarde, gracias por atendernos. Yo le quiero preguntar lo primero, ¿cómo está? A ver, estoy destrozada. Estoy realmente destrozada físicamente, mentalmente, agotada. Porque esto fue el viernes, pero bueno, vamos intentando irlo superando. Porque duele más la herida que te deja emocional de todo, vale, todo es, y luego ya mirar cómo la tengo, la tienes que no sé ni por dónde empezar. Sí. Me comentaba que no es la primera vez que sucede algo así en Granollers y en su tienda además. Sí, esto también pasó en agosto, el día 4 de agosto de hace 3 años. O sea, es que el problema de aquí es que no hay seguridad en Granollers. O sea, y la gente, pero tanto de día como de noche. Entonces, pues que pongan más patrullas, que pongan más seguridad. El problema está aquí. Cada cual que asuma su responsabilidad con la faena que se tiene que hacer bien hecha. Y es que no hay más. Entonces es esto, que está fatal. Granollers como ciudad de la seguridad está fatal. Y tienen que bueno. Y el ayuntamiento, cada cual, o sea, si tienen... Tendrían que haber... No ha venido nadie aquí del ayuntamiento, es que es muy fuerte, ¿no? O sea, si yo tengo algún problema, si he tenido dependientes y ha habido algún problema, tengo que dar la cara, ¿no? Como dueña del negocio. Entonces yo encuentro que no se está trabajando porque cada cual con su faena. Y que me lo demuestren, porque es que ahora si ustedes están aquí es porque quiero que realmente se solucione esta situación que tenemos de inseguridad en la ciudad. Y entonces, a ver, Granollers es una ciudad, el ayuntamiento está aquí mismo, ya digo, del ayuntamiento no ha venido nadie. Los vecinos han venido todos a ofrecerse si me hace una pareja joven, la nena se puso a llorar. Pobreta meva, he estado todo el día trabajando y pensando en vosotros cómo estabais, que fue la que me proporcionó el vídeo de que la matrícula fue una matrícula robada. Entonces es lo que hay, ya está. Bueno, gracias. Esperemos que al menos el seguro le cubra parte de ese robo y de los gastos, porque recordamos que se ha quedado prácticamente sin puerta de acceso y, como decíamos, no es la primera vez, ya lo explicábamos en este programa, es algo cada vez más habitual y pueden ser bandas organizadas. Hace poco explicábamos aquí, en Directo al Grano, un robo en una joyería muy similar en Vic. Gracias, Alberto. Bueno, Santa Pola se viste de verano con cielos totalmente despejados y temperaturas que han llegado hasta los 26 grados. En las playas de Levante y Gran Playa, numerosos bañistas disfrutan de un mar tranquilo con el agua en torno a los 18 grados y vientos muy suaves del sureste que apenas alcanzan los 10 km/h. Un día de sol radiante y ambiente costero muy animado que deja las terrazas llenas y marca uno de los primeros días multitudinarios en la costa alicantina. La provincia de Lugo y el interior de Ourense han sido el epicentro de una granizada histórica este lunes, especialmente virulenta en el entorno del Alto do Faro. Una supercélula ha descargado con tal intensidad que la calzada ha quedado sepultada bajo una espesa capa de hielo en pocos minutos. Con temperaturas que se han desplomado de los 24 a los 6 grados de forma súbita, los servicios de emergencia trabajan a destajo para despejar las placas de granizo acumuladas que en puntos de montaña han superado los 10 centímetros de espesor. Bueno, y Valladolid quedó completamente colapsada tras un fuerte aguacero de enorme intensidad que dejó 24 litros por metro cuadrado en apenas unas horas. La lluvia convirtió calles del centro como Nicolás Almerón en pistas anegadas y obligó a cerrar túneles como el de la Plaza Circular al quedar totalmente inundados. El sistema de alcantarillado no pudo absorber la cantidad de agua caída en tan poco tiempo, provocando un colapso del tráfico y una situación caótica con garajes anegados y una ciudad paralizada por la fuerza de este episodio torrencial. Bueno, y Béjar se vio sorprendida ayer por una fuerte tromba de agua que descargó con gran intensidad en pocos minutos, dejando calles inundadas que obligaron a una rápida respuesta de los servicios municipales. Los vecinos documentaron cómo el temporal convertía algunas vías en auténticos torrentes urbanos, dificultando el tráfico y provocando incidencias a lo largo de todo el municipio. ¿Cómo está la situación, Elena Godesart?
Pues hoy ha salido el sol, fue como decías una tromba intensísima de 40 minutos que no dejó daños más allá de esos, pero para algunos como Pedro siguen sufriendo las consecuencias de los temporales, de las lluvias que hemos estado viviendo durante todo este invierno, porque fijaros, esta es la que era su terraza, que se vino abajo como consecuencia pues, de la filtración de agua en toda la tierra. Como veis, se ha desprendido por completo todo el muro que aguantaba la terraza, pero es que además se cayó todo encima de la casa de su vecino Carlos. Y miren, de hecho ellos tienen la terraza completamente inutilizada, tienen la pérgola destrozada, la mesa, las sillas, y además pues su terraza también se acabó viniendo abajo y parte de los muebles han acabado aquí abajo, debajo de todo este montón de ruinas. Pedro, tu madre estaba en casa cuando ocurrió, ¿qué es lo que pasó? Que oía un ruido fuerte y salió y derrumbó la mitad hacia el vecino, y luego media hora después otro ruido y cuando salió se ha caído la otra parte. Ahora me decíais, cada vez que llueve tenéis miedo de que pueda volver a pasar. Claro, se puede ir cayendo más la otra terraza arriba o la casa, no se sabe, que se va cayendo la tierra con la lluvia. Pues de momento están esperando, que aquí además hay una fuga que viene de una residencia y como pues una pelea entre los seguros para ver quién tiene que hacerse cargo de esto, pero claro, ellos ya no pueden aguantar más con esta situación porque temen que esto pues siga llevándose para abajo la casa y la otra terraza. Normal, gracias, Elena. Bueno, y Martín Barreiro, ¿cómo vamos a empezar la semana? ¿Ventilador, o sea, abanico, o no, o qué, o un cuello alto? ¿Qué va a pasar? ¿Paraguas? Paraguas o abanico, yo creo que las dos cosas son necesarias en algunos sitios porque vamos a tener precipitaciones tormentosas, como ya está pasando, y también va a seguir la temperatura alta, como también está pasando. Va a llegar más aire frío y vemos en el mapa de presión como mañana, de hecho, se van a hacer mucho más generalizadas las tormentas. Hoy están restringidas al norte peninsular, que es donde tenemos nubes ahora mismo, la imagen del satélite. En el resto tan solo algunos intervalos, y el radar nos muestra cómo descargan otra vez esas nubes con muchas ganas, con mucha intensidad en todo el norte, en donde ahora mismo hay tormentas que van a continuar todo lo que queda de día y mañana se van a reactivar a lo largo de la jornada. Esta es la acumulación para el día de hoy, sobre todo en el norte peninsular. Estos son los avisos en Galicia, activados en Castilla y León, Asturias, Cantabria, en La Rioja, País Vasco, en Aragón y en Cataluña. No se descartan en otras zonas del norte, son tormentas con granizo, y hoy también tenemos avisos por viento y oleaje en el sur peninsular. Mañana la precipitación se extiende hacia más zonas de España, el tono azul muestra esa lluvia en más regiones, y de ahí que los avisos en tonos amarillos para mañana se extiendan también a más zonas, también por tormentas con granizo y por lluvia intensa en poco tiempo. Sobre todo en la mitad oeste peninsular, pero llegan otra vez hacia el sur esas tormentas, se van trasladando hacia más regiones. Tenemos calima, por lo tanto otra vez en algunos casos serán lluvias en forma de barro, y las temperaturas hoy, como os decía, también altas, valores que rozan o superan los 30 grados en el suroeste peninsular. Las mínimas van a bajar ligeramente esta noche, seguimos con valores altos también por la tarde, aunque bajan un poco las máximas mañana, seguirán siendo altas. Y muy rápidamente, los siguientes días, acumulaciones todavía más importantes el miércoles. Fijaos qué día más serio de lluvia, más intensa. Veíamos esas imágenes en Salamanca con esos destrozos de las tormentas, lamentablemente las va a volver a ver allí mañana y posiblemente más intensas el miércoles. Y la jornada del jueves también nos trae precipitaciones, sobre todo en el norte. Por lo tanto, días tormentosos y también cálidos. Martín. Hasta luego. Los que sí se han animado a pasarse por Mijas, más concretamente por Camino Campanales, son estos jabalíes que se pasean con sus crías como Pedro por su casa. A pesar de que parecen pacíficos, hay que tener mucha precaución, ya que, sobre todo cuando están con sus crías, pueden volverse agresivos. Verles comer en la basura es cada vez más habitual en localidades como Mijas. A montones, sí, ¿no? Muchos jabalíes. Y además se meten, tenemos un huerto municipal aquí, y se meten dentro del huerto y salen casi a la carretera. Cada 2 por 3, porque esto es casi todos los días. Y se pasean por el centro, van a la playa. Se han convertido en los nuevos vecinos de la Costa del Sol. En la parte de la urbanización Calizo, ahí los he visto 2 grandes y 5 o 6 chiquitillos. ¿Cuántas familias enteras? La madre y los cachorritos detrás. De hecho, duermen en los parques públicos de la ciudad. Nos cuentan los vecinos que la piara se compone de unos 15 o 20 ejemplares y que es aquí detrás de este arbusto donde duerme la madre con las crías. Son especialmente peligrosos cuando tienen crías y ya han protagonizado algún que otro incidente. El otro día había una camada ahí de jabalíes con sus cachorritos pequeños y no vea cómo se enfureció la señora. A mí se me cruzó uno de noche y del monte. Se me tiró uno, se me lanzó uno delante, pero por poco me lo como. Hombre,
molesta y pueden provocar un accidente. A mí estuvo a punto. Fíjense cómo se encuentran las papeleras de este parque. Están precintadas y boca abajo, ya que los jabalíes habían aprendido a volcarlas para comer los alimentos que había en el interior. Directo al Grano se ha puesto en contacto con los ayuntamientos de Mijas y Marbella, donde también sufren esta invasión de jabalíes. Nos comunican que están reduciendo su población con jaulas y arqueros. Bueno, Juan Carlos Cuevas, bienvenido. Importantísimo el tema de hoy, ¿eh? Y es que hoy en Comando DAC vamos a abordar la actualidad de uno de los alimentos más de moda, el pistacho. Su consumo se multiplica año a año y no es una tendencia que parezca que vaya a parar en el futuro. Y eso que su precio pues está por las nubes porque los principales productores son Estados Unidos e Irán. La pregunta es si hemos llegado a un punto de pistachitis. ¿A pistachitis? Que parece que sí, y no solo en España, en todo el mundo. Muy a favor de la pistachitis. Sí, la verdad es que está muy bueno. Lo que pasa es que hasta hace poco lo comíamos como snack, ¿no? Es un snack un poco caro, pero es lo que comíamos. Pero poco a poco se nos está colando como otro tipo de productos, sobre todo en repostería y en bollería, cada vez tiene el color más verde de todo lo que aderezamos con pistacho. En heladería, los heladeros sí reconocen que es el helado que más venden, el de pistacho. Incluso en turrones, el almendro cada vez está dejando más hueco al pistacho. Claro, las fábricas dicen, pues dejamos hueco en nuestras factorías para producir polvo, cremas, incluso aromas de pistacho, y esto nos está llevando a un punto ya que en redes sociales el verde pistacho más que un color es un filtro de Instagram. A ver, casi. son Y os lo digo porque las redes sociales tienen mucho que ver en esta moda, en el verde pistacho. A los influencers les ha dado ahora por subir publicaciones comiendo productos apistachados. Un ejemplo, el chocolate de Dubái, ¿lo conocéis? ¿Lo habéis probado alguna vez? No. ¿Quién no, por favor? Bueno, no se habla de otra cosa, Juan Carlos. A los influencers les ha dado por comer este tipo de chocolate, que obviamente está relleno de pistacho. Os ponemos un ejemplo para que veáis un poco cómo es alguna de las publicaciones que suben los influencers. A ver. Estoy en Madrid probando un nuevo local en el que hacen el chocolate de moda, el famoso chocolate Dubái, y ojo, de manera artesanal. Esta es la de chocolate con leche. Jesús, ostras, yo esto lo he probado en Dubái, pero verlo aquí en vivo mola lo suyo, ¿eh? Cremoso, la parte crujiente por dentro. Y ojo con esto, porque es la cookie de chocolate Dubái. A ver qué tenemos dentro. ¡Wow! Ahí estamos. No solo el pistacho, es que lleva también chocolate blanco. Tarta de queso de chocolate Dubái. Ya solo la porción de queso y pistacho es increíble. Ahora la duda es qué sucede cuando metamos el propio chocolate Dubái. Le sale cremosita, no mega fluido tampoco. Tú no estás preparado para esto. Si te gusta el pistacho, no tienes que venir, tenías que haber venido allá. A mí me está rugiendo el estómago, pero bueno, con esta fiebre del pistacho nos lleva a un contexto que puede afectar mucho a los cultivos españoles. La superficie que dedicamos en nuestros campos al pistacho no para de crecer, tanto que ya somos de los mayores productores del mundo de este fruto seco. Como ejemplo, esta empresa de Villanueva de la Jara, en Cuenca. El 80% del pistacho que hay en España sale de Castilla-La Mancha, de empresas como esta. Aquí crean los árboles que muchos agricultores van a plantar de pistacho en sus campos y también venden el propio pistacho. Y su producción no para de crecer. ¿Cada vez consumimos más en España? Sí, cada vez consumimos más en España y en el mundo. De hecho, a nivel mundial hay muchísima más demanda que oferta. Por eso España tiene un potencial impresionante y es el principal productor de Europa. ¿Qué tiene este producto para que sea tan consumido últimamente? Tiene unos ácidos grasos esenciales que nos van a ayudar a nuestra salud cardiovascular. Nos van a bajar los niveles de colesterol. Tiene un bajo índice glucémico, nos van a ayudar en el control del peso. Un 20% de ese producto es proteína. Sí, esto es una variedad. Para snack, pero en esa máquina que está al fondo, ahí se trabaja para ingrediente, ¿no? El grano ahora mismo es lo que mayor demanda tiene. De hecho, estamos cambiando las tendencias de consumo, de pedir el pistacho con cáscara para consumir, pues eso, entre amigos, a directamente convertirse en uno de los ingredientes fundamentales tanto de repostería como de alta cocina. Te podría decir que es que ya se está metiendo hasta en la cosmética. ¿Y es una cifra que está creciendo en los últimos años? Sí, está creciendo. De hecho, si la demanda sigue elevándose, en muchas ocasiones se toman decisiones para directamente hacer grano, lo que se podría haber vendido como snack. Siempre ha habido una cultura de consumo de la almendra que estaba en todas partes. Pues eso es lo que está aconteciendo ahora mismo con el pistacho. ¿Puede ser en el futuro un reemplazo para productos muy típicos españoles como la almendra, por ejemplo? Sí.
Sí, en el pistacho lo que hay es un buen reparto de los beneficios dentro de lo que es la cadena de valor. Buena parte del valor se queda en el origen. Un cultivo como este, que parece que tiene tanto futuro, ¿puede ayudar incluso a la despoblación en zonas donde no sabes qué plantar y Por apostar supuesto, por esto? muchas personas pueden hacer sus propios proyectos en torno a este cultivo. Todas estas plantas las van a comprar agricultores que van a plantar pistacho. Aquí no veo pocas, hay muchas. El objetivo de esta campaña es 1.500.000. ¿Y cuántas de esas se venderán? Todas. ¿Cuánto tarda una planta de pistacho para que sea una explotación rentable? Entre 7 y 10 años y en la actualidad la planta que aquí suministramos lo hemos reducido hasta 3 años y medio. ¿Este puede ser uno de los motivos, uno de ellos, por los que cada vez hay más gente que planta pistacho? Al final te da un poquito más de tranquilidad. ¿Es un cultivo que se adapta bien al terreno que tenemos en España? Sí, de hecho ahí entran en juego las diferentes variedades. También está entrando un poco a sustituir almendros, plantaciones de almendros, que también era un cultivo que tenía bastante peso. Y estamos aquí en la mesa preguntándonos todos, todos, como alimentos para tanto, ¿podemos comerlos pues, todos los días? ¿Qué cantidad podemos comer? Pues nos va a sacar de dudas Giuseppe Rusolillo, que es dietista, nutricionista. Giuseppe. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. ¿Es un superalimento el pistacho? ¿Y cuántos podemos comer? Eso es un tema que nos preocupa. Bueno, me encantaría poderos decir que sí, pero no. Aparte que la denominación o la expresión superalimento no está permitida por ley, aunque se está usando muchas veces, no existen los superalimentos y desde el punto de vista legislativo, de la publicidad o de la información dirigida al consumidor, no se pueden etiquetar o calificar así. Por parte de un productor de pistachos no podría decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que el pistacho es un alimento muy saludable. Tengo que dar también la mala noticia de que hablo de pistacho, no de todos estos subproductos que se ha visto en vuestro reportaje, que por supuesto contienen pistacho como ingrediente o uno de los ingredientes principales, pero también van a tener azúcares, grasas y otro tipo de alimentos. Por lo tanto, a todas las referencias que hable yo sobre las propiedades saludables y tan beneficiosas que tiene el consumo de pistachos, me voy a referir al pistacho exclusivamente y además cocinado de una manera determinada, es decir, tostado y que no esté ni frito ni salado. O sea, estamos hablando del pistacho natural tostado. Y todo lo que salga del pistacho natural tostado y que sean subproductos, ya no podríamos hablar de estas alegaciones tan interesantes que ya se han hecho referencia. Y de esos pistachos, ese concreto que tú dices, ¿de eso cuánto nos podemos comer? Pues mira, se podría tomar generalmente el consumo de pistachos dentro del de frutos secos, hablamos de 1 o 2 puñados del orden de 4 a 5 veces a la semana. Repito, el fruto seco tostado o crudo, en ningún momento ni frito, ni salado, ni todos estos subproductos. Y en el caso del pistacho es muy interesante porque el pistacho tiene una cantidad de proteínas mayor y una cantidad de grasas menor respecto al resto de los frutos secos. Y este color verde hace referencia a unos potentes antioxidantes que se ha visto, en concreto, en general los frutos secos son preventivos de la enfermedad cardiovascular, pero el pistacho además es un potente antioxidante, antiinflamatorio y permite prevenir mucho mejor la enfermedad cardiovascular. Pero insisto, son 4 o 5 puñados, podría ser incluso 1 a la semana de pistacho natural o pistacho tostado, pues, no todos estos. Giuseppe, muchísimas gracias. Sí. Juan Carlos, piqui final. Becky final, pues que en España en 10 años se ha multiplicado por un 3000% las hectáreas que estamos plantando de pistacho y en el futuro se espera que siga creciendo. Hasta Giuseppe a punto de pinchar el globo del pistacho y lo ha salvado. Que para adelante, sí, hay pistacho para rato. Bueno, hoy Isabel Gemio vuelve con su sección, te doy la palabra, y un caso de superación personal. Es el de Raúl Lozano, con un 65% de discapacidad intelectual, que ha logrado aprobar 2 oposiciones y trabaja como personal de limpieza en la Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia, donde además de desempeñar su labor, también asiste a clases de inglés. Adelante, Isabel. Hola, Raúl. Aquí es Marti. Como tú me llamas, soy Martina. Ahora sí, buenas tardes. Bueno, ya saben que cualquiera de ustedes puede ser protagonista y venir aquí a este sofá rojo y contarnos su historia de superación, esa historia de reivindicación o esa historia de alguien extraordinario, de una persona que hace algo por los demás. El teléfono al que llamar es muy facilito, 686 002 107. Mis compañeros seguro que lo están poniendo por ahí. Es muy fácil. Esperamos su llamada y no se corten porque esta sección es de servicio público, no lo olviden.
Y hoy efectivamente está con nosotros Raúl, pues que es todo un ejemplo. Y además estaba ahí hablando con él y es muy simpático y está encantado. Estará pensando, ¿quién me estará viendo? Mis amigos, ¿verdad? En Plasencia, sí. Y Virginia. Hola, Raúl, bienvenida. Buenas. ¿Qué tal? ¿Es la primera vez que estás en la tele? Aquí sí. Aquí sí. Ah, ¿ya habías estado en la tele? ¿En otra? No. Ah, bueno, pues es la primera vez. Bueno, Virginia, su hermana, que estaba casi más nerviosa. Más nerviosa te he visto a ti que él. Bueno, tus amigas te han retado. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hablar y a contar una historia preciosa, porque realmente hoy tenemos una historia de esas que dan esperanzas en el ser humano cuando se le da oportunidades. Que este es el caso de Raúl, ¿no? Porque vamos, tienes un currículum laboral, empezaste a trabajar, tienes 28 años. Sí. Casi 29. Sí. Y has aprobado unas 2 oposiciones. 2 oposiciones. Sí. Y ahora estás trabajando. Así es. ¿Dónde trabajas? Estoy trabajando en la Escuela Oficial de Idiomas. Y bueno, y además estudias inglés. Y además también estudio allí el inglés. Claro. ¿Se te da bien el inglés? Sí. Bueno, pero te esfuerzas. Sí, sí, sí. Y lo has conseguido. Sí. Era lo que tú querías, ¿verdad, Raúl? Trabajar. Trabajar y ser funcionario. Claro. Mira, lo tenía claro, Virginia. Sí. ¿No? Es decir, ¿por qué se le ocurrió lo de las oposiciones? Porque vivimos en una ciudad pequeña y las ofertas laborales a personas con discapacidad intelectual pues son muy pocas. Entonces la opción que nos quedó fue la función pública. En nuestra familia solo hay un funcionario y él vio que vivía mejor que los demás, que somos autónomos. Entonces, nada, optamos por ello y él obviamente pues puso todo de su parte para poder aprobar. Estudiabas muchísimo, me han dicho, Raúl. Sí, 8 horas. ¿8 horas al día? Diarias. ¿Diarias? ¿De lunes a viernes? Sí. ¿Y te ayudaba alguien? Me ayudaba un profesor que se llama Matías. Matías. Sí. ¿Cómo es Matías? Muy importante para ti, ¿no? Bueno, para mí con él, la experiencia que he tenido con él ha sido maravillosa. Claro. Y luego me explicaba muy bien los test, me echaba un cable con el temario. Claro. Y así. Decías, me contabas, Virginia, que él se presentó a las oposiciones para personas con discapacidad intelectual que tenían un grado diferente de discapacidad. Él tiene un 65%. Exacto. ¿Esto no os parece bien? No es que no nos parezca bien, es que al final compiten a partir del 33% de discapacidad intelectual hasta cualquier de 33 en adelante. Entonces, claro, no es lo mismo tener un 33% que tener un 65%. El examen es el mismo. Luego ya, pues si tienes dificultades visuales, pues tienes la letra más grande. Si necesitas a lo mejor un pelín más de tiempo, pues establecen el tiempo, pero las preguntas y el temario es el mismo. Entonces, claro, la dificultad para personas con un grado de discapacidad tan alto es muy superior al de otras personas. Claro. Bueno, pero ¿cómo ha competido, no? Se ha sacado 2 oposiciones. Sí. Esto quiere decir que si hay posibilidades, lo que decía yo al principio, Virginia, si hay posibilidades, las aprovechan. Sí. Las aprovechan. Tienen más ganas, tienen un currículum laboral más importante que personas que no tengan ningún tipo de, que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿no? Tu sueño era trabajar. Sí. Ser independiente. Así es. Y ahora ya... Y ya por fin he visto la luz en el túnel. ¿Has visto la luz en el túnel? Y ya eres independiente y ya económicamente ya manejas tú el dinero. Bueno, lo de dinero no lo sé. No se le da muy bien. ¿Ahorras o no ahorras? Bastante poco. Poco. ¿Y qué haces con el dinero? Ahorra Mira muchísimo. tu hermana. ¿Y qué haces con el dinero? ¿Te vas con los amigos, Claro, con las amigas? Me voy con los amigos. Sí. Salgo de fiesta. ¿De fiesta? Con los compañeros. ¿A bailar? Bueno,
a comer, a tomar algo. Pero bailar también está muy bien, ¿eh, Sí, Raúl? sí. Bueno, lo del respiro familiar también es importante, ¿verdad? Sí. Para la familia Y para él. Para él, para hacer actividades, ¿no? ¿Qué haces en los respiros familiares que da el Pues- Ayuntamiento de Plasencia? Las actividades que nos pongan las monitoras, que son diversas. ¿Monitora? ¿Hablas? ¿Solo tienes una monitora? No. Yo te digo en general, vale. porque son monitores y monitoras. Vale. Y yo con ellos estoy muy feliz, porque estoy con uno, estoy con otro y me manejo muy bien. Te manejas muy bien, ya lo veo. ¿Y tienes amigos? ¿Haces amigos? También. Sí. ¿Y amiga especial me has dicho que no? No, eso no. No. Especial no, porque tengo muchas. Especiales. Claro, todos Amigas, los amigos son todas especiales. especiales. Todas, Sí. todas las amigas son especiales. Sí. Que yo le ¡ay, qué mala soy! No. Ya estás relajado, ¿no? Sí. Bueno, hablando de monitoras, Raúl, quiero que veas este monitor, que mires allí. Sí. Hola Raúl, aquí es Marti, como tú me llamas, soy Martina, con su acento italiano, que quiere felicitarte por lo que has logrado y que lo que sigue logrando en tu vida. Eres un grande, una persona súper especial porque sabe conectar con los demás, sabe divertir, sabe también contestar a su manera y hacerse respetar. Además, quería congratularme contigo porque estás aprendiendo inglés, una herramienta que te puede ayudar mucho en el futuro, en particular con nosotros participando en los proyectos europeos. Ya te defendías, no lo imagino ahora. Así que mucho ánimo y un abrazo súper grande. Te quiero, máquina. ¡Ay, qué bonito! Bueno, se emociona tu hermana más que tú. Ya, sí. ¿Por qué se emociona tanto tu hermana? Eso no lo sé. ¿Quién es para ti tu hermana? Pues, es como una familia más y llevo 28 años con ella y lo que me queda. Ella también sí que es especial. Para mí sí. Sobre todo ella, su marido y sus hijos. Bueno, tienes 2 sobrinos. Sí. Sí. ¿Y juegas con ellos? Yo con ellos, yo me llevo muy bien, juego con ellos un montón y para mí ellos es como una revolución para mí. ¿Por qué? Una revolución, qué bonito lo que has dicho. ¿Qué quieres decir? Porque son agradables conmigo, juegan conmigo bastante y cosas así. Pero qué bonito, pero ¿cómo no van a ser contigo? Pero si tú eres un amor de persona. Y Claro, me dicen que todo el mundo te quiere. Claro, porque soy su único tío que tienen. Bueno, tienen una tía. ¿Y por qué eres especial? Y porque tenemos un feeling en común. ¡Ey, qué bonito! Virginia, ¿y para ti qué significa? Mi hermano, mi vida. Llegó cuando yo tenía casi 13 años y fue un regalo, con sus partes buenas y sus partes no tan buenas. Porque aquí donde nos ves también discutimos mucho. A ver, vamos, y que quien diga que no. Bueno, discutimos mucho. Tanto ella conmigo como yo con ella. Claro. Y tú ahora también te emocionas un poquito. A ver, a mi hermana llora también. Ay, al ver a su hermana emocionada. Qué importante que os apoyéis. Pero ¿sabes una cosa? Lo más bonito es el amor, el cariño. El amor, el cariño es el que tiene toda mi familia. Mi sobrino también los meto. A todos. Claro que sí. Pues ahí, cuando hay amor, todo es más fácil, aunque no haya sido fácil. Porque yo lo sé que no ha sido fácil, evidentemente. No es fácil. Pero me gustaría que le dieras un mensaje a todos aquellos que a lo mejor tienen una discapacidad intelectual y piensan, ¿cómo voy a optar a una oposición? ¿Cómo voy a optar a un trabajo? ¿Qué le dirías? Pues eso, que estudien, que luchen por ello, que al final lo van a conseguir y que reciban ayuda de profesores. Eso es. Y ya está. Y que
que la luz en el túnel le aparece y que si se lucha por el sueño, se consigue. Sí. Pues ha sido un placer conocerte, A de ti. verdad. Muchísimas gracias, Raúl. A ti. ¿A que no ha sido tan difícil? No. Claro que no. Virginia? Nada, ¿Bien? mucho mejor de lo que esperaba. Mucho mejor, Sí. me alegro. Muchísimas gracias. Gracias Y eso, a que haya vosotros. más posibilidades en las empresas, en el trabajo, en las oposiciones, para estas personas, Sí. porque si se les da oportunidades, las aprovechan más que nadie. Desde luego que sí. Gracias, Isabel, y gracias a vosotros. Os espero en la por haber radio esta estado- noche, en el por último haber tren. estado con nosotros. Estoy en Radio Nacional. por Bueno, las lo dejamos noches. por hoy y ahora os Vale. quedáis Gracias. con Valle Salvaje. Y nosotros pues volvemos mañana, así que muy buenas tardes. Adiós. Chao. Adiós.